Ok. Buenas tardes con todos. Gracias por haberse podido conectar a tiempo, una vez más a un nuevo webinar aquí en Renta 4 Sociedad de Agente de Bolsa. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que, bueno, nos ha tenido bien atentos a todos en las últimas semanas, últimos meses del año, cómo poder invertir en momentos de incertidumbre, momentos en los cuales hay cierta tensión de mercado. El día de hoy vamos a presentar el webinar, quien les habla, Jorge Barroneo. Yo soy parte del equipo de asesoría de inversiones en Renta 4 SAP, y a César Romero, que es el jefe de Research y Análisis, que ya todos conocemos. Buenas tardes, César. No sé si estás por ahí para que... Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Todo muy bien, César. Muchas gracias. Bueno, la dinámica para poder ir comenzando esta presentación va a ser un poquito hablar desde el plano de la gestión, ya no tanto de la estrategia y la parte tan técnica que hemos estado acostumbrados a tocar siempre en todos los webinars. Este va a ser un webinar un poquito más de asesoramiento y poder saber manejar nuestras inversiones en momentos en los que hay cierta volatilidad de mercado, ¿no? Entonces, vamos a proceder con este webinar. Yo voy a comenzar la primera parte hablando un poco acerca de cómo identificar ciertos perfiles de riesgo, cómo poder gestionar nuestras inversiones de manera ordenada, y un poquito hablar acerca de ciertos activos que pueden irnos bien. César al final va a terminar complementando la charla y la explicación, un poquito con algunos análisis y escenarios ya con ciertos activos que podemos utilizar justo en estos momentos en los cuales nos encontramos. ¿Ok? ¿Cómo manejar las inversiones en momentos de incertidumbre? Como se habrán dado cuenta, en los últimos meses, en lo que ha arrancado del año, han habido ciertos factores que han estado afectando los mercados, ¿no? Hablando por el lado de Estados Unidos, una recuperación muy rápida en lo que fue la última parte del 2020, un 2021 con un crecimiento económico acelerado, una recuperación post pandemia que nos agarró todos fríos, también muy acelerada, el consumo se incrementó, vimos cómo el mercado de valores en el 2021, hablando netamente del S&P 500, subió un 28% aproximadamente, y obviamente eso tiene ciertas consecuencias. Lo que hemos visto este año ha sido una inflación generalizada muy alta, que ha llegado a sobrepasar el nivel de 8% en Estados Unidos, que es un registro que al final excede registros en 40 años. Hace 40 años que no se veía una inflación de ese nivel. Y obviamente hay reacciones en consecuencia de ese tipo de inflación, ¿no? Una subida de las tasas de interés en Estados Unidos, relativamente agresiva también, quitarle liquidez y estímulos al mercado, pues le afecta a los sectores en general de distintas maneras, ¿no? Sumado a eso, hemos visto también escenarios no tan buenos que realmente han potenciado estas correcciones, como por ejemplo el tema geopolítico de Ucrania y Rusia, que viene también desde inicio de año, una guerra pues, que ha afectado directamente a materias primas, commodities, el precio de la energía. Hemos visto cómo el petróleo se ha disparado por encima de los $100 sostenidamente. Hemos visto también cómo el gas natural ha llegado a máximos históricos, entonces es algo que tampoco nos ha ayudado mucho. Y últimamente, pues el desaceleramiento de la economía china por un rebrote de COVID, un rebrote de la pandemia, pues que ha hecho que al final cierren algunas fábricas en Shanghái, por ejemplo, y ponga en riesgo el aumento de los costos logísticos y de los bienes, ¿no? China es una economía muy grande y en cierta manera el resto del mundo también depende de ella. Y bueno, por el lado local, hemos visto de cierta manera también a inicios de año un beneficio por la subida de estos precios de los commodities. Todos los países de Latinoamérica, en general, como Perú, que somos un país exportador de materias primas, vimos como los primeros meses del año Estados Unidos y Europa caían y Perú, por el contrario, era una bolsa que subía, justamente fomentado por el aumento de los precios de los metales. Los commodities, y eso nos sentó muy bien. Sin embargo, han habido las últimas semanas algunas noticias dentro del plano político, que es un factor que a nosotros siempre nos dificulta y nos afecta muy fuertemente, que ha hecho que los mercados corrijan y borren esas ganancias que hemos tenido en los primeros meses del año. Desde el plano político, el proyecto de ley de la Asamblea Constituyente, el proyecto para el retiro de AFPs y CTS, que ha movido un poco el mercado y que finalmente han hecho que pasemos recientemente momentos de incertidumbre. Esta presentación y charla va a ser llevada un poquito con un enfoque en la filosofía de Slow Finance, que es una filosofía que nosotros seguimos desde Renta 4 y vamos a compartir a continuación. Ok, una aproximación al Slow Finance. Okay. El Slow Finance es básicamente
una filosofía de inversión no es tanto un método de invertir y es una filosofía que viene desde el movimiento slow. Es un movimiento que viene generalizado en el mundo hace algunos años atrás y es aplicado no solamente a las finanzas y las inversiones, sino a otros rubros cotidianos como el slow food, que es una filosofía que fomenta la alimentación saludable, el slow tech, que es una filosofía que propone un uso inteligente de las tecnologías, slow city, que es una filosofía que propone ciudades más amigables para sus habitantes. ¿Qué es lo que sugiere esta filosofía de inversión? Básicamente tomarse las cosas con calma y no dejarse llevar por el momento, en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Hay que cuestionarnos siempre por qué una acción ha subido o ha bajado tanto y basarnos obviamente siempre en un análisis financiero. Entonces, en estos momentos de volatilidad que estamos viviendo, siempre vamos a ver que hay movimientos bruscos en el mercado, vamos a ver que un día de repente el mercado amanece subiendo muy rápidamente y al día siguiente a lo mejor puede corregir de una manera muy similar. Entonces, antes que apresurarnos y tomar decisiones, valga la redundancia, apresuradas o de compra y venta, siempre hay que analizar antes de hacer este tipo de cosas y en caso no veamos simples movimientos y no tengamos clara una tendencia, no tomar decisiones apresuradamente, ¿no? Al final, lo que predica esta filosofía es pensar un poco en la inversión a mediano y largo plazo, como dice ahí, dejando que el tiempo haga su trabajo, ¿no? Toda elección al final tiene consecuencias y tomar decisiones apresuradas a veces pueden hacer que nos desviemos de la estrategia de inversión que estamos utilizando. Hay 6 pilares dentro de la filosofía Slow Finance. El primero es el conocimiento, que nos lleva a solo contratar aquellos productos y servicios que conozcamos y entendamos. Esto desde el punto de vista de entender un producto de inversión. Si a lo mejor yo entiendo muy bien el mundo de las acciones, sé cómo se mueve el mercado de renta variable, sé que las acciones se mueven de acuerdo al precio y la cotización por oferta y demanda en los mercados, a lo mejor va a ser un producto con el cual yo me pueda sentir cómodo comenzando a invertir. Si a lo mejor quiero migrar a un producto un poco más estructurado, un poco más complejo, como los bonos, como algún fondo de repente o algún otro producto que no sean las acciones, lo mejor primero va a ser siempre informarnos y tener pleno conocimiento. Esto no solo aplica a los productos y servicios que contratemos, sino también a los sectores y a las empresas en las cuales estamos invertidos, ¿no? Por ejemplo, si yo sé mucho o poco de un sector en particular, por ejemplo, el de inteligencia artificial, el de minería de litio, por ejemplo, que son sectores de megatendencias, si no conozco muchos de esos sectores, finalmente mi análisis no va a ser tan bueno, va a ser vago y probablemente no me ayude mucho. Sin embargo, tengo muchos ejemplos y casos de clientes nuevos que comienzan a invertir con nosotros y muchos son del sector. De repente algunos trabajan en algunos emisores de la BBL, Ferreiros, Pacasmayo, alguna acción eh, por el estilo. Y muchas veces les ayuda a poder tomar mejores decisiones porque invierten en la base del conocimiento, de lo que ellos primeramente conocen. Entonces ese es un consejo muy importante que hay que tomar en cuenta cuando comencemos a invertir. El segundo pilar es la serenidad, no dejarnos llevar por la rapidez malentendida o por la velocidad, un poquito de la mano con lo que yo les estaba comentando. Siempre no hay que apresurarnos en comprar o vender, sino que al final lo que nos va a llevar los mercados siempre va a ser oferta y demanda. Van a haber días en los que a lo mejor salga algún dato económico o algún reporte de resultados o alguna noticia en particular del sector que haga que los mercados suban o bajen, pero eso no va a definir ciertamente una tendencia. Entonces, siempre hay que tomarnos con serenidad las noticias del mercado y los movimientos o el entorno económico y no alejarnos de nuestra estrategia, ¿no? El asesoramiento es otro pilar importante, básicamente dejarnos siempre asesorar por expertos. En Renta 4 al final siempre vas a encontrar con un especialista a tu lado. Para los que puedan ver la plataforma, utilicen la plataforma web a la cual tengan acceso, van a poder ver que, bueno, hemos implementado ahí algunas mejoras y dentro de su menú van a poder ustedes identificar quién es el asesor asignado a ustedes, van a poder ver el contacto, el correo electrónico, su información, su WhatsApp. Entonces, siempre que nosotros podamos, vamos a poder de manera gratuita siempre generar asesorías para poder determinar criterios como el perfil de inversionista, horizontes temporales, algunas alternativas de inversión que vayan de acuerdo con lo que nosotros realmente necesitemos. Al final, acuérdense que no todo producto es para todo tipo de inversor, entonces la asesoría es algo que siempre tenemos que tener de la mano, ¿ok? La fidelidad. Hay que definir y mantenernos fiel a una estrategia y no someternos a la volatilidad del mercado. Lo que muchas veces sucede con inversores nuevos es que definen de antemano una estrategia de inversión
pero muchas veces se dejan llevar por la volatilidad y por los movimientos bruscos de subidas y bajadas, y al final lo que hacen es entrar en pánico o tener temor y venden sus acciones o salen del mercado y tienen una mala experiencia. Cuando nosotros comenzamos a invertir, siempre en todo lo que comencemos a hacer, vamos a tener una curva de aprendizaje. Entonces, mientras más información tengamos, mejor preparados estemos y esa curva de aprendizaje pueda llegar a culminarse con la menor cantidad de errores posibles, porque al final estamos invirtiendo nuestro dinero y obviamente queremos minimizar las pérdidas, va a ser mejor, va a ser mejor. Entonces, siempre hay que ser fiel a nuestra estrategia, siempre y cuando hayamos hecho un exhausto análisis previamente y no someternos a esos temores de la volatilidad. ¿A quién no le ha pasado que por miedo de repente ha estado en alguna posición, ha habido un mal día en el mercado en el cual ha caído, hemos vendido y al día siguiente hemos visto cómo ha rebotado y ha subido la acción y nos hemos querido jalar los pelos? Entonces, eso es algo de lo que en realidad siempre suele suceder en el mercado y por eso tenemos que estar constantemente analizándolo. ¿Ok? El largo plazo es otro pilar, ¿no? Nuestro patrimonio no se va a construir a lo largo de pocos meses o pocas semanas. Nuestro patrimonio se va a construir a lo largo del tiempo, ¿no? No intentemos hacernos ricos de la noche a la mañana. Un ejemplo aquí es Warren Buffett, por ejemplo, un inversor que todos conocemos, un inversor que ya tiene más de 90 años y todavía sigue activo en el mercado, y que si ustedes se ponen a ver noticias y cierta información acerca de él, es cierto, fue millonario muy joven, pero la mayor proporción de su riqueza la acumuló después de los 50 años, entonces tuvo bastante paciencia, ¿cierto? Otro ejemplo que siempre pongo también es el de la crisis de las burbujas de la .com en los años 2000, cuando habían muchas empresas del Internet de las cosas, de e-commerce, incluyendo a Yahoo, por ejemplo, o Finance, Yahoo, o, ¿cómo se llama? O Amazon, por ejemplo, que es el e-commerce que ahorita todos conocemos, que en tal momento en el cual el sector se veía muy potenciado por muchas expectativas y mucha emoción, habían empresas que ni siquiera todavía generaban flujos de caja positivos, el sector se estaba inflando, los precios subían y en realidad no había un valor fundamental detrás. Al final esa burbuja explotó y muchas empresas perdieron gran parte de su valor, ¿no? El propio Amazon cayó un 80%, llegando a cotizar por debajo de $10, ¿no? Y hemos visto cómo recientemente la acción ha llegado a estar por encima de los 3.000. Entonces, el dinero no se construye en el corto plazo, siempre hay que tener paciencia y verlo hacia un largo plazo, ¿no? Y por último, la información. Ahora estamos en un mundo más digital, donde vamos a poder tener acceso directo a mucha información que a lo mejor en los 2000, justo de lo que hablábamos, no había, ¿no? Información desde estados financieros públicos, todas las empresas que cotizan en bolsa son públicas, entonces siempre vamos a tener acceso a sus estados financieros, información directamente en la página web. Si yo quiero sacar información acerca de un emisor o una empresa, puedo entrar directamente a la página web en la parte de relación con el inversionista y ahí ellos por regulación tienen que ponernos sus estados financieros, información al accionista, información de dividendos y un montón de cosas, ¿no? Y finalmente, obviamente con Renta 4 también te van a tener acceso a información con nuestro equipo de research. César se encarga siempre de pues estar haciendo informes, actualizándonos de noticias, entonces siempre van a poder contar con el material que nosotros les podamos dar, no solamente el material público. Así que la información es un pilar muy importante también del slow finance, ¿ok? Evitar sorpresas, ¿no? Conocer nuestro perfil de inversionista. Algo que siempre también le digo a mis clientes cuando comienzan a invertir es que al final no todas las acciones o no todos los productos están hechos para todos, ¿no? Algo que también les comentaba, como por ejemplo en este ejemplo, ¿no? Cuando estamos en un restaurante, vamos a tener una experiencia en alguna cevichería o en algún restaurante de nuestro gusto, el mozo siempre nos pregunta, ¿no? ¿Alguna alergia con poco ají o con mucho ají? Básicamente lo que él se encarga es de que nuestra experiencia sea placentera y descartar aquellas opciones que de repente no son buenas para nosotros, para nuestro metabolismo, y nos va a dar una serie de recomendaciones que él estima que van a ser adecuadas para lo que nosotros necesitemos. Entonces, lo que se busca con esto es tratar de que nuestra experiencia sea placentera y no estar sufriendo, ¿no? Esto no solamente se va a aplicar en la comida o a la hora de almorzar, sino que también a la hora de invertir va a ser de una manera parecida. Nosotros tenemos que siempre identificar cuál es nuestra tolerancia al riesgo, ¿no? Hay productos que finalmente son para todos los gustos. De repente yo me voy a sentir más cómodo invirtiendo en un producto más pasivo como los ETFs, de repente en un producto como los fondos de inversión o los fondos mutuos, de repente me gustan las acciones y tengo tolerancia a ver cómo varían de un momento a otro, o quizás voy a preferir un producto de tasa como un bono y estar tranquilo con la rentabilidad que ésta me puede ofrecer. Entonces, es siempre lo primero que debemos hacer antes de comenzar a invertir es determinar este perfil de riesgo, ¿no? Como acá dice, la diversificación finalmente es un criterio que
que todos hemos escuchado en algún momento y conocemos, y es aplicable a todos los tipos de perfiles. La diversificación, de manera general, ya César va a comenzar a explicarnos más adelante un poquito más a detalle esto, puede hacerse de diferentes maneras, ¿no? Una diversificación sectorial, de repente invirtiendo en diferentes sectores, no estar invertido de repente en tecnología solamente, sino tener un poco de sector financiero, un poco del sector farmacéutico, un poco del sector minero. eh, la diversificación también puede ser geográfica, no estar 100% invertido en Perú, a lo mejor quiero tener un poquito en Estados Unidos, un poquito en Europa, y no estar 100% invertido en una empresa. La diversificación por tipo de emisor, estar invertido en distintas empresas, de tal manera que si a una reporta resultados y le da pues desastroso, las otras que tengo van a compensar esas caídas, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Siempre debemos conocer también nuestro objetivo de inversión y fijarnos en base a este un horizonte temporal, que es algo que siempre escuchamos. Algo que siempre, bueno, el horizonte temporal puede ser de corto plazo, que es menos de un año, puede ser de mediano plazo, que es mayor a un año, y puede ser de largo plazo, que es de 5 años para arriba. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué es importante fijarnos un objetivo de inversión? Muchas veces que converso con clientes que les pregunto cuál es el objetivo de inversión, si tienen algún objetivo de repente un poco general, simplemente rentabilizar nuestro dinero, una alternativa al depósito, una alternativa a la cuenta de ahorros, o a lo mejor tenemos un objetivo un poco más particular. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de un cliente que una vez me decía, ¿no? Jorge, ¿sabes qué? Yo en verdad estoy comenzando a invertir en bolsa un poco tarde, mi hijo va a entrar en 5 años a la universidad, yo tengo un dinero excedente, y ese dinero pues quiero rentabilizarlo en esos 5 años que tengo para que mi hijo pues pueda tener un fondo lo suficientemente grande como para financiarse la carrera. Entonces, de un objetivo particular y personal que el cliente tenía, ya podía, en base a ese objetivo, fijarse un horizonte de tiempo, porque el objetivo era en 5 años pagar la universidad de su hijo, el horizonte automáticamente se convertía en un horizonte de mediano a largo plazo. Entonces, aunque no lo creamos, a veces este tipo de cosas o objetivos van a poder ayudarnos a no salirnos de nuestra estrategia y estar bien enfocados siempre. ¿Ok? ¿Qué tipo de inversor soy? Hay 3 tipos de perfiles de inversión de manera general. Algo que yo siempre le digo a mis clientes también, es cierto que hay 3 tipos de perfiles, los conservadores, los moderados y los tolerantes. Finalmente, a lo mejor nosotros podemos ser en la mayoría moderados o en la mayoría tolerantes, pero cada uno somos distintos, somos personas diferentes, tenemos objetivos distintos, tenemos un apetito al riesgo diferente, tenemos un sesgo por algún sector de preferencia también, y en ese sentido lo que debemos hacer es pulir y detallar bien este perfil de inversor y poder determinarlo bien. El perfil conservador, por ejemplo, como dice acá la descripción, es un perfil que se asemeja al amigo que los fines de semana prefiere quedarse en casa con un bol de palomitas y se traga una noche la nueva serie de estreno de Netflix, ¿no? De vez en cuando vas a conseguir convencerlo para que salga de fiesta contigo y tus amigos del trabajo, pero eso no quiere decir que va a suceder más de 3 o 4 veces al año. Cuando hablamos de un inversor conservador, nos vamos a referir a personas que lo que van a hacer es buscar proteger su capital, tener una estabilidad para su dinero y a lo mejor tratar de ganar la inflación. No confían mucho en los activos de renta variable, que son activos un poquito más volátiles, y la mayoría de su dinero la van a depositar en ahorros como renta fija, depósitos a plazo o algún producto que te otorgue una rentabilidad fija en un tiempo determinado o los conocidos productos de tasa, ¿no? Esto a pesar de que ellos también saben que los productos de renta fija históricamente han tenido tasas bajas y que apenas pueden batir la inflación o se igualan, pero aún así destinan un pequeño porcentaje a la renta variable como para poder ganarles, ¿no? Básicamente un porcentaje que nosotros cuando manejamos nuestras carteras administradas con clientes que pues utilizan el servicio de renta 4 activa, que es un servicio de administración. Siempre lo que recomendamos en un perfil conservador es invertir un 66% aproximadamente en productos de renta fija y un 34% en productos de renta variable, ¿no? Como dice aquí, las características básicamente van a ser protección y estabilidad patrimonial, tener un rendimiento esperado bajo, pero buscando protegerse de la inflación y tener un horizonte de inversión en el corto plazo. Algunos productos que encajan bien con este tipo de perfil pueden ser productos de tasa como bonos corporativos, que bueno, ahora por el tema inflacionario y de subida de tasas de interés, hay tasas interesantes ahora, entre un 6-9% anual. Los bonos soberanos, que son bonos o deuda emitida por gobiernos, deuda soberana, que suele ser de buena calidad crediticia.
ETFs bien diversificados, existen también ETFs de renta fija, ETFs de acciones de renta variable, que agrupan un sector en particular o un mercado. Hay ETFs de low volatility, que son ETFs de baja volatilidad, empresas que tienen un beta menor a 1. El beta básicamente es un indicador de riesgo que nos dice qué tan correlacionado está nuestro riesgo con el del mercado, ¿no? Entonces, suelen utilizar o acciones value, que ya se será en un webinar pasado nos ha comentado, o ETFs bien diversificados, ¿no? Como una alternativa a la renta fija también. El inversor moderado. El inversor moderado es un perfil que se relaciona con esa amiga que tiene un futuro prometedor en su empresa. Eso no le impide que se pegue unas buenas vacaciones todos los años o se dé un capricho, pero siempre sin quitarle el ojo a su cuenta bancaria y asegurándose de no gastar más de la cuenta. Al final, los perfiles moderados van a ser más equilibrados, no van a ser tan conservadores como el anterior, pero siempre van a buscar una estabilidad y sacarle partida a sus ahorros finalmente. Entonces, acá la proporción ya no va a ser a lo mejor un 66% en renta fija y un 34% en renta variable, sino al revés, un 66% en renta variable y a lo mejor un 34% en renta fija para darle estabilidad a su cartera. Las características son el equilibrio entre la estabilidad y el crecimiento patrimonial, tener una exposición limitada a renta variable y tener un horizonte de inversión superior a 3 años. Ya no va a ser tanto de corto plazo, sino van a buscar un perfil un poquito más de medio plazo. Lo que suelen utilizar perfiles moderados son ETFs, una estrategia de ETFs, a lo mejor ETFs orientados a acciones de crecimiento tecnológicas, una parte de ETFs del sector value, bancario, financiero, farmacéutico, industrial. Muy rara vez también utilizan una inversión netamente en acciones, suelen tener bien interiorizado el concepto de diversificación. Un ETF muchas veces es eficiente porque al final te permite con un solo activo estar invertido en muchas empresas sin la necesidad de estar comprando una por aquí, otra por allá y estar gastando en comisiones, sino que el ETF es un poco más eficiente. Entonces, un inversor moderado suele tener este tipo de estrategia. Y finalmente, el inversor tolerante. Este es un perfil de inversor arriesgado que corresponde, por ejemplo, a una amiga que te pide un salto en paracaídas por su cumpleaños, la que se fue a Tailandia con la mochila y el pasaporte y no cogió un vuelo de regreso, o el que dejó su trabajo con un buen sueldo para abrir un negocio que le apasionaba. Es un perfil, pues, evidentemente más arriesgado. Ese tipo de inversores, al final, van a conocer un poquito más de lleno el mercado de renta variable. De repente es gente que ya ha estado invertida anteriormente o que de repente trabaja en el sector y lo que va a hacer aquí es tener una aversión al riesgo bastante baja. Van a ser, por el contrario, amantes del riesgo. Y el único objetivo que van a tener es maximizar los rendimientos para sus ahorros. Entonces, la proporción en este caso puede llegar a ser hasta un 100% en renta variable, obviamente no estando invertidos 100% en acciones de baja capitalización o de subsectores muy emergentes que ni siquiera generen dinero. No va a ser así necesariamente, va a poder ser hasta el 100% en acciones o en renta variable, pero ciertamente mirándolo un poco más a largo plazo. ¿Por qué digo a largo plazo? Porque obviamente un perfil tolerante va a tener bien interiorizado en la cabeza que el mercado es volátil y que las acciones se mueven y bajan y suben constantemente. Y al final, a lo mejor en un año no puedes cumplir tu objetivo, ves que de repente el mercado se ha dado la vuelta y está comenzando a caer, pero como no tienen apuro y saben que a lo mejor en el largo plazo puede darse la vuelta y tener rentabilidades pues mucho mayores, van a tener un perfil de un poquito más largo plazo. El objetivo principal, como les comenté, va a ser del crecimiento patrimonial, van a estar expuestos significativamente a renta variable y van a poder invertir en acciones y una mezcla entre acciones y ETF, ¿no? Este tipo de perfil también tiene conocimiento previo de que puede aguantar caídas transitorias en su cartera de entre un 10 y un 15% y tranquilamente lo va a tolerar, ¿no? Entonces, como les comenté, lo que hay que tener en cuenta aquí y algo que también el Slow Finance predica mucho es no apresurarse y estar invertido de tal manera que podamos dormir tranquilos con nuestras inversiones, ¿no? Por la experiencia que hemos pasado en el 2021, que fue un año en el que todos subíamos, todos estábamos invertidos en sectores que subían de menor o mayor medida, todos nos creíamos tolerantes, como este perfil de aquí. Todos decíamos, wow, bueno, estoy sacando 20, 30% en poco tiempo, los sectores están subiendo muy rápido y tomábamos una postura a lo mejor tolerante.
Ahora que el mercado se ha dado la vuelta naturalmente y ha dado una corrección, que es parte del ciclo económico normal, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que no éramos tan tolerantes como creíamos, que al final no estamos pudiendo dormir tranquilos, que estamos viendo caídas de 20, 30% en empresas grandes, no en empresas pequeñas, y al final a lo mejor queremos reajustar y nos damos cuenta que somos moderados o conservadores. Entonces, desde el arranque al momento de invertir, tenemos que conocer nuestro perfil de riesgo para saber que vamos a descansar tranquilos con nuestras inversiones. Hay gente que puede estar perdiendo 40 o 50% y duerme tranquila porque sabe que el mercado es así y a lo mejor el año que viene o el mes que viene o la semana que viene se da la vuelta, no lo sabemos. Y hay gente que a lo mejor, como el caso que les acabo de comentar, ha entrado en un perfil que no es el suyo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Ok, suena interesante, pero antes definamos una estrategia. ¿Cómo gestionamos las inversiones los profesionales, no? Como les comenté, siempre hay que hacer un análisis fundamental de los activos en los cuales vamos a invertir. El análisis fundamental, como ya muchos saben, es un análisis de estados financieros que ve desde al 100% las entrañas de una empresa, ¿no? Vemos el análisis financiero desde el punto de vista de estado de resultados, estado de situación financiera, un poquito el flujo de caja, y evitar un poco el análisis técnico en ese sentido. Es cierto que el análisis técnico nos ayuda mucho a poder definir una tendencia, a poder definir algunos patrones o un poquito el comportamiento de una acción por volumen, por algunas bandas de repente, ¿no? Pero el análisis fundamental es el que nos va a decir si realmente estamos invirtiendo en una empresa que está sobre o subvaluada. Y eso es lo realmente importante, ¿ok? ¿Qué hay que tomar en cuenta al momento de hacer este análisis fundamental? En primer lugar, el análisis de la industria. Hay que ver siempre en qué industria estamos invertidos, cómo le va a la industria en años anteriores, si es una industria que de repente está desarrollando nuevos competidores, que si de repente es una industria un poco emergente, un ejemplo como el de autos eléctricos, algún subsector como el de inteligencia artificial, una industria sólida en el tiempo como la financiera o la bancaria. Hay que ver cuál es el posicionamiento de la compañía, es decir, ver cuáles son los participantes de esta industria y qué posición dentro del mercado, qué participación o cuota de mercado tiene la empresa en la cual queremos invertir. Eso es un poco el análisis top-down, que es un análisis que ve desde lo macro hacia lo micro. Luego, ver las barreras de entrada. Muchas veces hay sectores con barreras de entrada un poco más altas, en las cuales las empresas que ya tienen participación dentro de este sector van a estar más cómodas porque va a ser difícil que nuevos participantes ingresen, ya sea por temas regulatorios, por temas de inversión, qué sé yo, muchos otros factores. Y las barreras de entrada nos van a poder ayudar a determinar si de repente la empresa o el sector en el que estamos va a ser adecuado para nosotros, ¿no? Un análisis de escenarios también es importante. ¿A qué me refiero? A lo mejor yo estoy invertido en una empresa del sector farmacéutico que sé que en un par de meses, en un tiempo están desarrollando ah, algún, no sé, alguna nueva patente para combatir alguna enfermedad, por ejemplo. Entonces, sé que hago un análisis de escenarios y veo que de repente tiene perspectivas de crecimiento. Entonces, o de repente un análisis de escenarios en el cual en la empresa en la que estoy invertido, tiene planes de expandirse, de sacar alguna nueva línea o unidad de negocio, y ese tipo de cositas también siempre las vamos a poder encontrar en estados financieros o información pública que la empresa vaya alcanzándonos. Por ejemplo, algo que siempre pueden leer es la discusión y análisis de gerencia, que es un buen análisis que hacen en los directorios y en las empresas posteriormente a la publicación de sus resultados. Ahí también podemos ver siempre y estar pendientes de qué escenarios se les pueden presentar a las empresas. Eh, Evaluar un poco la capacidad de adaptación de ellas mismas. ¿A qué me refiero aquí? Hemos vivido en el 2020, un año complicado, un año que en realidad nadie se esperaba. Entonces, lo que ha pasado muchas veces ahí ha sido que han habido empresas que se han podido adaptar a estos entornos, ¿no? Un ejemplo clarísimo y que todos conocemos es el de Zoom. Bueno, ahorita no lo estamos usando Microsoft Teams, pero Zoom es una empresa que también se pudo adaptar y bueno, calzó perfecto con la pandemia, todo se hizo virtual, todas las interacciones eran netamente por computadora, entonces fue una de las empresas que inclusive en bolsa hemos visto el crecimiento exponencial que han tenido. Otra de las empresas de las cuales me gusta hablar siempre en este tipo de caso es Etsy. Por ejemplo, Etsy es una plataforma de e-commerce pequeñita que en la pandemia pues se encargó, bueno, ya muchos años atrás, se encargaba de desarrollar y comercializar por su plataforma productos hechos a mano, manualidades, pinturas, ese tipo de cosas. Entonces la gente encerrada en sus casas
comenzar a hacer más estas manualidades, las señoras en casa o las personas en casa a tejer cosas, hacer pinturas, esculturas, este tipo de cosas, y las vendían y comercializaban por esta plataforma. Bueno, esta empresa fue una empresa que se pudo adaptar a este periodo de encierro, de cuarentena, y fue otra de las empresas que, por ejemplo, le fue bien en ese año. Entonces, siempre estar analizando cuál es la capacidad de adaptarse de las empresas en las cuales estamos invertidos. ¿Ok? Si has analizado todo esto previamente y ya estás invertido, en realidad va a bastar con hacer pequeños ajustes a tu estrategia, no vas a tener que hacer grandes cambios. El problema está cuando no hemos hecho todo este análisis previamente y simplemente nos hemos puesto a invertir por una corazonada o por un análisis técnico o porque nos recomendaron una acción algún amigo. Entonces, siempre que nosotros hagamos este análisis, vamos a poder estar tranquilos, ¿ok? ¿Por qué la volatilidad es algo normal y cómo lidiar con ella? Al final, como les he comentado antes, los mercados siempre se van a mover por oferta y demanda. La oferta y demanda es algo que siempre va a estar dentro del mercado de valores. Y la economía, como les comenté, tiene ciclos. ¿Qué ciclos? Alcistas, en los cuales el año pasado hemos visto una economía alimentada por la inmensa liquidez que tenía el sector, bancos centrales bajando sus tasas de interés, inyectando dinero al mercado, la gente reactivando el consumo, un sector alcista, y un sector bajista como el que vemos ahorita, un efecto contrario, ¿no? Comenzando a subir las tasas de interés, comenzando a dejar de inyectar dinero en los bancos centrales, inflación alta, entonces el mercado entra en un ciclo bajista, y a la medida en la que nosotros vamos comenzando a ver el mercado más de cerca y a tener más experiencia, vamos a poder, identificar estos ciclos económicos y no preocuparnos realmente, ¿no? Porque esto es parte de la volatilidad finalmente. Entonces, lo que hemos querido hacer aquí es para poder dejar un poco el plano teórico y hablarles un poco más de la casuística, a lo mejor, es definir escenarios en los cuales clientes como ustedes, personas como nosotros que también invertimos, ver la posición en la cual nos encontramos ahorita y ver qué podemos hacer o qué es lo que recomendaríamos, ¿no? Ya esto después lo va a proceder a César complementar. En el caso número 1, quiero invertir mi dinero, pero aún no he dado el gran paso, ¿no? Entonces, como les comenté, lo primero que vamos a tener que hacer es definir nuestro perfil de inversión, ya sea conservador, ya sea moderado o ya sea tolerante, trazarnos un objetivo que puede ser particular o puede ser general, y en base a ese objetivo ver un horizonte temporal, un horizonte de tiempo. Quiero invertir en el corto plazo, quiero invertir en el mediano plazo, quiero dejar mi dinero en el largo plazo. Siempre lo que nosotros recomendamos es invertir dinero o excedentes que en el corto plazo no necesitemos. En el corto plazo me refiero al menos un año. En base a todo esto, vamos a decidir si tener una gestión activa o pasiva. Activa, invirtiendo a lo mejor mediante fondos mutuos, que son gestionados por un profesional, los gestores. Un fondo mutuo es un producto de gestión activa, porque si bien es cierto, tú no vas a estar haciendo compras y ventas constantemente, va a haber un gestor de carteras profesional que va a estar dándole movimiento a este fondo mutuo de acuerdo a la filosofía de inversión que este fondo siga. Hay fondos para todos tipos de perfiles, fondos de renta fija para conservadores, fondos mixtos para moderados, fondos de renta variable, fondos de small caps, de crecimiento para gente un poco más tolerante, y en base a esto va a ser una gestión un poco más activa. O una gestión pasiva, de repente somos personas que quieren tener una gestión pasiva e invertimos en ETFs, que son fondos cotizados en bolsa, que replican el movimiento de índices. Entonces es una gestión más pasiva porque va simulando el movimiento de este índice. El índice puede ser o de una bolsa o de un mercado como el S&P 500, el Nasdaq, el Eurostock 50, que es el mercado, bueno, el índice europeo, un índice como el de commodities, el de materias primas como el oro, la plata, el cobre, el petróleo, el gas natural, el trigo, un índice sectorial como el sector de autos eléctricos, el sector farmacéutico americano, el sector industrial. Entonces, hay que definir siempre también qué tipo de gestión queremos hacer, una gestión activa o una gestión pasiva. Y otro de los pilares de Renta 4, muy aparte del slow finance, es el ahorro periódico como estrategia. El ahorro periódico es un movimiento que, bueno, es básicamente ya acompañando la filosofía de inversión, es una forma de invertir nuestro dinero que siempre tratamos de fomentar en Renta 4, ¿no? Siempre nos preguntamos cuándo debo entrar o salir de alguna acción. Sin embargo, en realidad nosotros no tenemos una bola de cristal, los profesionales tampoco tenemos una bola de cristal, tenemos la data para anticipar algunas cosas, por supuesto, y estar bien informados, pero nadie tiene una bola de cristal como para poder saber cuál va a ser el punto más bajo de la curva y el punto más alto. Entonces, eso en realidad en la práctica no sucede.
En este caso, la mejor estrategia que podemos hacer es permanecer siempre invertidos dentro de nuestro perfil de riesgo. De eso se trata el ahorro periódico, ¿no? Que vamos a comentar. Entonces, muchas veces los mercados van a anticipar expectativas de compra o venta. Como les comenté, el mercado se mueve por oferta y demanda y al final es muy complejo adelantarse a estos movimientos del mercado. El futuro siempre va a ser incierto. Entonces, algunas personas, dentro de su afán de querer ganar dinero rápido o ser un poco más activos, van a buscar tratar de hacer trading, operaciones intraday, operaciones de trading en sus inversiones, sabiendo aún la dificultad que esto conlleva. No es recomendable tampoco cambiar nuestras inversiones y un poco de la mano del trading está la estrategia denominada market timing, que es cuando los inversores tratamos de anticiparnos a los movimientos del mercado. Y esto en realidad generalmente ocasiona pérdidas o resultados que no esperamos. Un ejemplo que a lo mejor algunos se van a sentir identificados es tratar de adelantarse información que a veces no controlamos. ¿A qué me refiero? Eh, la semana pasada y el mes anterior hemos visto en el reporte de resultados empresariales de los emisores del S&P 500 en Estados Unidos y también ahorita de los de Perú. Entonces, muchas veces los emisores ponen el reporte de resultados cerrando el mercado. Dice, ok, después de las 3 de la tarde va a cierra el mercado y Facebook va a dar el reporte de resultados del primer trimestre. Mucha gente lo que hace es, se espera que a que un par de minutos antes de que cierre el mercado, compra un montón de dinero en Facebook digo por decir algún ejemplo, apostando a que el reporte de resultados va a salir positivo y que las acciones van a subir pues increíblemente al día siguiente. Muchas veces eso no pasa. Entonces, eso es apostar y tratar de anticiparse al mercado con información que no conocemos. Un ejemplo, alguna vez se habrán dado cuenta también que una empresa o un emisor reporta resultados de manera buena, pero aún así cae. ¿Por qué es esto? Por los guidance o las perspectivas que dan las empresas para el siguiente trimestre. Puede ser que a lo mejor la empresa en la cual yo he invertido y ha reportado resultados ha cumplido satisfactoriamente la proyección en ventas y en utilidad por acción. Pero a lo mejor el guidance o la perspectiva que ha dado la empresa para el siguiente trimestre no es tan alentadora, ¿no? De repente para el siguiente trimestre esperan crecer menos o dan algún anuncio de que están haciendo alguna inversión que va a castigar su flujo de caja o van a tener márgenes más pequeños. Y eso es a veces lo que puede hacer que a pesar de que han reportado bien, puedan caer en el mercado, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de tratar de anticiparnos al mercado y que no siempre es positivo hacerlo, ¿no? Aquí he puesto también un cuadro que va a reflejar cuáles han sido las mayores caídas del S&P 500 y las mayores subidas del S&P 500 en los últimos 20 años más o menos. Y van a poder ver que las caídas más grandes, esto es en un solo día, ojo, esto quiere decir que, por ejemplo, en este momento cayó casi un 9% en un solo día el mercado. Por el contrario, subió en el mejor momento un 11,58% en un solo día. Esto quiere decir, pueden ver que casi es la misma proporción de subidas y caídas, ¿no? No hay mucha diferencia. Entonces, esto me va a servir para explicar la siguiente diapositiva. Con el Slow Finance vamos a tratar de evitar el ruido a corto plazo y seguir una estrategia de inversión alejándonos de estas sobrereacciones, alejándonos de estas subidas grandes y bajadas grandes. Entonces, si evitamos estar fuera de mercado en los momentos de recuperación con el trading, tratando de comprar y vender a cada rato y no estar mantenidos en una posición siempre, vamos a lo mejor perdernos estos días grandes de 11, 10% de subida. Entonces, acá hay un gráfico que justamente acompaña un poquito lo que les comento. Si en todo este tiempo, entre, por ejemplo, estos 20 años, del 97 al 2017, la rentabilidad anualizada, un promedio anual, si hubiésemos estado siempre invertidos, hubiésemos hecho un 8% anualizado cada año, ¿no? En promedio, en el S&P, ¿no? En nuestras inversiones. Si a esta inversión le quitamos los 10 mejores días que tuvo el mercado, porque por A o B motivos estuvimos haciendo trading, vamos a haber hecho solo un 4%. Si le quitamos los 20 mejores días del S&P 500, por debajo del 2%. Si le quitamos 30 mejores días, vamos a hacer una rentabilidad negativa y así sucesivamente. En 40, 50 y 60 días, por habernos perdido estas subidas, vamos a estar con rentabilidades negativas. Entonces, esto es una pequeña parte que nos demuestra que estar siempre invertidos a veces puede ser mejor que hacer trading. Siguiendo con el ahorro periódico, uno de los modos más eficientes de seguir esta estrategia es estar invertidos constantemente en nuestra estrategia, realizando aportaciones de carácter periódico. Es decir, marcando una línea o un gráfico en el tiempo, tratar siempre periódicamente, en el momento en el que dispongamos de liquidez, poder hacer recompras
para que así podamos promediar nuestros costos y marcar una línea clara de promedio de compra, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que esto se pueda entender mejor. Vamos a poner el ejemplo de un inversor que nació en el año 76 y que cumpliendo 18 años en el 94, quiso comenzar a invertir. Entonces, comenzó a hacer un ahorro periódico de $50 mensuales por varios años, desde que tuvo 18. Cuando cumplió 25, continuó haciendo este ahorro periódico mensual, pero esta vez ya no de $50, sino de $100. Y de la misma manera, cuando cumplió 35 años, y ya disponía de repente de mayores excedentes, incrementó a $250 este ahorro periódico que tenía. En el 2019 tendría un monto más o menos de $73.000, siendo el ahorro aportado menos de 42. Acá pueden ver en el gráfico la línea roja, que es el aporte que hizo, los aportes que hizo, sumando todos esos aportes periódicos mensuales de 50, luego de 100, luego de 250, y luego en todos esos años invertidos, el aporte fue de 41.000. Pero con el interés compuesto y la evolución de los mercados financieros, realmente va a tener $73.029. Entonces, algo que es evidente, como les comenté, no tenemos una bola de cristal para poder determinar los puntos más bajos ni los puntos más altos. Es por esto que en todos estos mes a mes de aporte periódico, este inversor se ha comido varias crisis. La crisis del 2000, que les comenté, de las burbujas de las .com, que el mercado cayó y el Dow Jones cayó como un 80%. La del 2008, la crisis, una de las crisis más grandes que hemos tenido en los últimos años, la crisis inmobiliaria y financiera en Estados Unidos. En el 2012, en el 2018, que fue la desaceleración económica de Estados Unidos, que también comenzaron a subir las tasas de interés. Y eso que esta tampoco todavía ha contado la del 2020 y luego la recuperación del 2021. Entonces, esto nos demuestra que hemos tenido compras en momentos baratos y también en momentos caros. Y aún así, hemos podido sacar una rentabilidad positiva a nuestras inversiones. Entonces, finalmente, trazar una estrategia con respecto a nuestro perfil de inversión y estar siempre invertidos nos va a permitir obtener buenos resultados en el largo plazo. En el caso 2 es, ya he invertido, quiero saber si lo estoy haciendo bien. Entonces, el primer caso engloba a clientes que a lo mejor no han comenzado a invertir, pero de repente este caso es para la mayoría, que ya estamos invertidos y no sabemos qué hacer. En el caso de que ya tengas invertido tu dinero, te va a convenir siempre revisar constantemente el estado de tu patrimonio para ver cuál es la situación y si tu perfil de inversión ha cambiado y ya no te sientes cómodo con este perfil. Entonces va a requerir que de repente hay que hacer ajustes, ¿no? Y para eso está tu asesor de inversiones. Errores del conservador. Mi cartera es demasiado volátil. De repente estamos invertidos con una distribución de activos que no está bien ajustada a nuestro perfil. Nos hemos dado cuenta que estamos en acciones de muy alta volatilidad, de sectores muy emergentes, que son de muy largo plazo de repente, y que hemos experimentado en el camino caídas transitorias de 30, 40, 50%. Son justamente estas caídas las que ponen a prueba nuestra tolerancia al riesgo. Si no estamos a gusto con nuestra cartera porque es más volátil de la que nos gustaría, debemos considerar hacer algunos ajustes hacia activos más conservadores, aprovechando rebotes de mercado. Entonces, siempre en un mercado bajista o en un mercado alcista van a haber o caídas, en el caso de los mercados alcistas, que les llamamos correcciones de mercado, y rebotes cuando estamos en mercados bajistas. Si a lo mejor nos hemos dado cuenta que estamos en ETFs apalancados, que estamos en commodities que se mueven muy rápido, si estamos en acciones muy pequeñitas que son de alto crecimiento, y no estamos conformes, tenemos que analizar cuál de esos activos queremos sacar. De repente, por las perspectivas que tiene de acá a largo plazo, es una empresa que ha caído no por la corrección de mercado, sino porque de repente no está encontrando el camino, no está desarrollando nuevos productos, está en una industria muy competitiva, y a lo mejor analizar eso para poder sacar esos activos, migrar a activos más conservadores y aprovechar esos rebotes pequeños para vender ahí. Ese podría ser una solución para la gente que está en carteras muy arriesgadas y en realidad se ha dado cuenta que es conservadora. Mi inversión no me aporta rentas periódicas. Algo que los perfiles conservadores siempre tienen en cuenta es una estrategia de income, o en español, de dividendos, ¿no? No solo en forma de dividendos como acciones, sino en intereses o en cupones, en el lado de renta fija y bonos.
La mejor opción siempre va a ser en este caso optar por activos que nos paguen dividendos y nos permitan tener rentas de manera periódica. Entonces, es cierto que al final la renta fija, que es el producto por excelencia que te da renta periódica por los intereses, ha sido históricamente en los últimos años una opción no tan adecuada porque ha tenido rentabilidades bajas. Sin embargo, hoy, si bien es cierto, lo comentábamos ahora más temprano, hemos tenido crisis a lo largo del tiempo. La crisis del 2000 fue una crisis del mercado de renta variable en un sector específico porque había sectores muy sobrevalorados, empresas que no valían lo que de verdad debían valer. En el 2008 fue una crisis financiera del sector inmobiliario y del sector financiero. En el 2020 ha sido una crisis económica por la pandemia y ahora es una crisis inflacionaria. Entonces, una crisis inflacionaria nos permite tener tasas de interés más atractivas. Entonces, finalmente, la renta fija, que era un producto que antes no era tan atractivo, ahora hemos visto por estos rendimientos elevados que podemos contratar tranquilamente bonos corporativos que oscilan entre el 6 y 9% anual en dólares, que son tasas que en realidad no vemos en el mercado, en dólares, ojo. Entonces, los productos de renta fija son una opción. También existen otros productos, por supuesto, como los ETFs, que están especializados, ETFs dividenderos, que agrupan empresas dividenderas, o acciones en el mercado que tengan un historial de siempre repartir dividendos y a una tasa pues considerable. Entonces, a lo mejor si soy un conservador y no tengo esto implementado en mi cartera, me va a interesar revisar con mi asesor opciones de ETFs que repartan dividendos, de algunos bonos que me gusten y puedan darme rentas periódicas, o de algunas acciones con altos tasas de dividendos, ¿no? Algo a que tener en cuenta para terminar esta parte de aquí es que los dividendos, como yo les menciono a mis clientes siempre, son un beneficio adicional otorgado al accionista. Entonces, no nos sesguemos en simplemente querer empresas que paguen altos dividendos, porque la mayor ganancia o pérdida se va a dar siempre en el precio. Si nosotros compramos barato y vendemos caro, vamos a tener una ganancia. Si nosotros, me pongo el caso, me atrevo a poner el caso de una acción en particular del mercado local, Casa Grande o alguna acción así, últimamente ha estado repartiendo dividendos pues de 20, 30%, pero si al final me reparto un dividendo alto y la acción casi ni se mueve o cae mucho, si mi acción cae 20 o 30% y el dividendo me paga 15 o 20, que es una tasa muy alta, realmente me conviene. Entonces siempre hay que tener en cuenta tanto el dividendo como el potencial de apreciación de una empresa, ¿ok? Eso siempre tenerlo claro. Errores del moderado. No tengo incluidas inversiones con poco riesgo. Como les comenté, los moderados van a buscar una alternativa un poco más arriesgada que los conservadores, pero sin perder el balance. Van a querer también siempre tener inversiones seguras para justamente equilibrar su cartera y no sufrir variaciones muy altas por la volatilidad. El objetivo acá tiene que ser mantenernos también en activos poco volátiles o tradicionalmente que actúan como los activos refugio que hemos escuchado anteriormente, ¿no? Un activo refugio puede ser desde divisas como el dólar, como la libra, por ejemplo, como el franco suizo, o pueden ser instrumentos de renta fija de corto plazo, menores a 24 meses, y de alta calidad crediticia, que puede ser deuda pública o deuda soberana, o de empresas de grado de inversión alto, ¿no? Estas son, por ejemplo, bonos corporativos AAA, bonos soberanos, papeles comerciales, ese tipo de productos que nos dan una rentabilidad fija. En otro caso, también pueden ser las inversiones en oro, que es un metal precioso, es un metal pues refugio, que sirve como una opción táctica también en momentos en los cuales experimentamos caídas de mercado. Ninguno de estos productos es libre de riesgo, como saben, hay productos de mayor y menor riesgo, pero ninguno está libre, pero siempre es bueno tener incorporados algunos de estos activos refugio, tanto bonos como, por ejemplo, inversión en oro. Se habrán dado cuenta que este año el oro ha subido bastante, ha estado muy cerca de los $2.000 por onza. ¿Cómo podemos invertir en oro con nosotros? ETFs que tengan el oro como subyacente, GLD es un ejemplo, por ejemplo, acciones mineras, acciones de empresas que tengan minería de oro, o ETFs que posean dentro también acciones mineras. Para ya determinar ciertos ejemplos, a lo mejor César tiene por ahí algunos, o pueden consultarlos directamente con sus asesores, ¿no? Pero básicamente ETFs de oro, acciones mineras y ETFs que tengan dentro acciones mineras pueden ser opciones también interesantes para incluir siendo perfiles moderados. Ahora, errores del tolerante. He comprado acciones sobrevaloradas. En situaciones de alta volatilidad vamos a encontrar compañías, en primer lugar, que a lo mejor han tenido o experimentado subidas muy agresivas como en el 2021, pero que el día de hoy, con la caída y la corrección del mercado, se encuentran a precios muy atractivos. Para esto es importante tener de nuevo en cuenta el análisis financiero y valorizar la empresa mediante múltiplos, mediante flujos de caja, poder determinar cuál es el valor intrínseco o el valor que realmente por sus flujos de caja y por su situación financiera
la empresa realmente debería valer y compararlo con su valor de mercado. El año pasado hemos visto sectores como el de semiconductores, inteligencia artificial, robótica, un montón de sectores que cotizaban muy por encima de sus precios intrínsecos, estaban sobrevaloradas. Estas correcciones lo que hacen es darnos descuento. Como yo siempre también le digo a mis clientes, al final esto es como cuando te vas de shopping y encuentras en la tienda 25, 30, 40% de descuento, ¿no? ¿A quién no le gusta comprar con un descuento alguna prenda de ropa o los víveres o algo en general? El mercado de valores funciona igual. Vamos a ver algunas veces activos que están sobrevalorados y en los momentos en los cuales hay estas correcciones y vemos que realmente cotizan a descuento, es cuando debemos comprar. Entonces los errores del tolerante es que a veces nos emocionamos y nos dejamos llevar por las tendencias del mercado muy alcista y compramos a precios muy elevados. Es ahora cuando vemos que el precio está por debajo del valor intrínseco que debemos comprarlo, ¿no? Eso se logra con el análisis fundamental y la valorización de la acción. Algo también recomendable aquí es que si, por ejemplo, mi empresa, después de hacerme análisis, debería tener un precio de $60 en el mercado y de repente vale 50 en el mercado, el valor intrínseco es 60, pero vale 50 en la bolsa, siempre tomarnos de repente un margen de seguridad, un pequeño porcentaje de 5 o 10% que nos haga estar seguros de la compra. De repente no está en 50, pero me voy a sentir cómodo con que baje un 10% más, ese es el margen de seguridad, y a ese nivel, 45, a lo mejor comprarlo, esperando que retorne al valor intrínseco. Entonces, son jugadas que podemos ir viendo en este tipo de escenarios, ¿ok? Mi cartera es demasiado conservadora. Ese es otro tipo de escenario dentro del perfil tolerante, ¿no? Se ha dado cuenta que se puso muy conservador, siendo una persona más tolerante, y ve que la cartera no tiene mucho movimiento, pierde la paciencia, pues quiere estar en activos un poquito más volátiles. Entonces, lo mejor que podemos hacer en ese caso es buscar rentabilidad sin dejar de vista la diversificación. Lo mejor que podemos hacer en este caso es hacerlo mediante ETFs que inviertan en acciones de compañías que son opciones a considerar, ¿no? Siempre en la proporción adecuada a nuestra cartera. Como les comenté, un tolerante puede invertir hasta el 100% en renta variable, pero lo mejor es hacerlo en productos que nos permitan tener exposición o a una industria, o a un sector, o a un mercado en general, o a algo no puntualmente. Entonces, a lo mejor si de repente estoy invertido en bonos o en productos de muy poco volátiles que no se mueven mucho, buscar estrategias mediante ETFs también de sectores de un poquito más alto crecimiento, de repente megatendencias, subsectores un poquito más emergentes o empresas de alto crecimiento, ¿no? La clasificación de empresas del sector growth, por ejemplo. Algo también a tener en cuenta aquí es que evitemos comprar de una sola vez. También les digo a mis clientes, no compren todo de golpe. Si tienen 10.000 soles o 10.000 dólares, no compren los 10.000 dólares en una. Traten de construir su cartera con compras progresivas. Eso me va a permitir poder comprar a un precio. Si de repente a la semana el precio subió, bueno, no importa, volví a comprar, pero si de repente a la semana cayó el doble, volver a comprar ahí. Entonces ya tengo un costo promediado y no compro de una sola vez en un precio con el cual al final de repente después no me voy a sentir cómodo. Eso es un consejo que no es aplicable solo a este perfil tolerante, sino a todos los perfiles en los cuales nos encontremos. ¿Y qué escenario pueden compartir los tres? De repente tengo necesidades de liquidez a corto plazo. He invertido todo el dinero que tenía y me he dado cuenta que en 6 meses vence una deuda que tenía o necesito dinero para irme de viaje por algún motivo. Voy a disponer de mi dinero, ¿no? Entonces, una alternativa es disponer primero de los activos, a lo mejor, más conservadores de nuestra cartera, que son los que justamente están pensados para utilizar en el corto plazo y que, por la naturaleza de ser conservadores, no van a haber experimentado en este tiempo tanta volatilidad. ¿Ok? Entonces van a ser activos en los cuales a lo mejor voy a estar ganando o poquito, o si es un escenario bien bajista, voy a estar perdiendo poquito. Entonces voy a poder deshacerme de ese activo, venderlo y tener liquidez para poder hacer lo que sea que tengo que hacer, ¿no? Así vamos a poder evitar registrar mayores pérdidas si el mercado está en un mal momento. Otra alternativa también podría ser deshacerse de activos que quizá en su momento tuvieron un buen performance y nos dieron rentabilidad, pero que actualmente no están teniendo una situación muy óptima, como les comenté, porque de repente ha salido alguna noticia de que el sector ha sido afectado, que la empresa no va a desarrollar nuevas unidades de negocio, que va a reportar mal resultados y que está teniendo ciertas deficiencias. Si hemos generado alguna ganancia, un buen performance, y vemos que no va a tener un buen rendimiento de cara a lo que queda del año a lo mejor,
es recomendable vender ese activo. Entonces, siempre este análisis debe ser hecho de la mano de un experto. Si ustedes son personas que ya cuentan con experiencia y les gusta hacer su propio análisis, está bien. Hay muchas herramientas con las cuales lo pueden hacer, pero recuerden que también Renta 4 de manera gratuita pone para sus clientes herramientas de análisis y a un asesor de inversiones que lo van a poder encontrar en su plataforma web, que van a poder ayudarlos y darles un punto de vista o una segunda opinión. Entonces, siempre tener esto en cuenta, ¿ok? El último caso que quería comentar es acerca de los activos refugio, ¿no? ¿Qué pasa si de repente ahorita en momentos de volatilidad no me siento cómodo ni siendo conservador, ni moderado, ni tolerante y quiero vender todo y comprar un activo refugio? Hablar un poquito del oro, ¿no? Los activos refugio, por definición, son alternativas de inversión que nos van a ayudar a mitigar la volatilidad, ¿no? Algo también a tener en cuenta es que esos activos van a tener que ser instrumentos con mucha liquidez. ¿Por qué? Porque nos van a permitir comprar y vender de manera muy rápida. Si de repente necesitamos necesidades de liquidez y necesitamos vender rápido, para los que sean inversores de la BBL se habrán dado cuenta que muchas veces nuestra bolsa, que lamentablemente todavía es pequeña, experimenta a veces escenarios de poca liquidez. Nos podemos demorar un poquito en vender un valor, minutos, hasta días en ciertas secciones particulares. Entonces, lo que busca un activo refugio es dotar de liquidez al accionista o al inversor y permitirle comprar y vender rápido. El oro, siendo uno de los activos más grandes a nivel mundial, pues te va a permitir tranquilamente hacer esto, ¿no? Y por la misma característica que tiene en tiempos de crisis económica como la que hemos vivido ahorita con el coronavirus, con el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, está demostrado que inversores buscan seguridad, migrar de activos de mucho riesgo hacia activos de poco riesgo para evitar estas rachas bajistas que nos hacen frente en estas situaciones. El único problema que hemos visto últimamente en este tipo de activos es que tiene un precio elevado, como les comenté, $2.000 la onza, casi 1.900 por ahí. Es un costo elevado para inversores pequeños. Eso si lo quieres comprar pues con un contrato de futuros, de lingotes, hay muchas maneras de comprar el oro, pero también hay soluciones que han sido integradas en el mercado de acciones para que nosotros podamos invertir nuestro capital sin disponer de grandes cantidades de dinero en este producto, como por ejemplo los ETFs de commodities, que puedes encontrar en la bolsa local o en su mayoría, por supuesto, en la bolsa internacional, ETFs de oro, ETFs de empresas mineras, como les comenté, que va a depender justamente del precio al que esté el ETF, $50, $100, $200. Hay muchos ETFs que pueden replicar este movimiento y nos van a poder permitir invertir en este producto sin grandes cantidades de dinero. Por último, ¿por qué es más importante invertir hoy que hace 5 años? Por una razón muy sencilla. Lo que hemos visto en los últimos años son de un nivel de inflación controlado. El rango de inflación meta en Perú siempre, en los últimos años siempre ha sido entre el 2 y 3%, que es un nivel relativamente bajo, pero por el contexto en el que nos encontramos de inflación alta, Estados Unidos en un 8,3% y Perú en un 8%, lo que quiere decir que cada año nuestro dinero pierde 8% de valor realmente, no porque nos quiten ese dinero, sino porque al final las cosas terminan subiendo de precio y vamos a pagar más por algo que el año pasado valía 8% menos. Antes habían alternativas de inversión que tranquilamente podían superar esto. Los depósitos a plazos, que eran productos que sin mucho riesgo, estando en instituciones financieras, podían pagarnos 4, 5, 6% y eso ya era suficiente para superar ese 3% de inflación. Sin embargo, hoy en día, con un nivel de inflación de 8% y que se estima que en Perú pueda llegar al 9 o al 10, y bueno, obviamente luego estancarse y desacelerar, estos productos ya no son tan atractivos. Bueno, la migración de productos de tasa fija, de depósitos a plazos, hacia productos de inversión. Ahorita un depósito en soles en promedio te puede pagar entre un 4 y un 6% anual. Hay que ser claros, estamos en una etapa de subida de tasas de interés, en las cuales los bancos centrales han comenzado a subir las tasas de interés. El año pasado la tasa de referencia de Perú era 0,25, o sea, nada. Hoy ya está en 5%, entonces está subiendo. Pero aún así es menos que la inflación. Y ni qué decir de las tasas en dólares, entre 0,4 y 2,5%. Aún peor, considerando que Estados Unidos tiene inflación mayor que Perú inclusive. Entonces podemos ver aquí abajo un gráfico que hemos adaptado de Bloomberg, donde nos puede mostrar cuál ha sido el comportamiento del índice más grande de Estados Unidos, el S&P 500, en los últimos 20 años, 2002-2022. Podemos ver en estas líneas rojas que evidentemente han tenido ciclos alcistas que han durado 1 año, 2 años, 3, 4, 5, 6, 7 años. Posteriormente alguna pequeña contracción o caída de mercado que no ha sido
realmente de 1 o 2 meses, han sido de varios meses, pero acompañada de subidas y de una tendencia alcista sostenida. Finalmente, aún así, contando estas caídas, y bueno, la última que pueden ver aquí al final del gráfico, lo que nos ha dado el mercado de renta variable en Estados Unidos en los últimos años ha sido un 260%. Si lo analizamos, va a ser mucho más de lo que al final la inflación ahorita es en Perú. Entonces, es un momento en el cual, más allá de asustarnos y tener miedo, poder reafirmar nuestra estrategia de inversión, reafirmar nuestro perfil de riesgo y poder tomar posturas en acciones o ETFs que al final a nosotros nos hagan sentir cómodos. ¿Okay? Entonces, con esto yo culmino mi presentación de la parte de gestión y asesoramiento y le voy a dar pase a César para que nos comente un poco acerca de ya qué alternativas tenemos y cómo podemos manejar nuestros activos. Así que César, ahí te doy. Ok, gracias Jorge. A ver, vamos a hablar un poco acerca primero de la asignación de activos. Ahí vamos a hablar acerca de cómo vamos a delimitar una estrategia. Tenemos que analizar primero la coyuntura y a partir de eso poder elegir cuáles son los activos que mejor se acomodan en nuestra estrategia. Mediante esto, o sea, para poder conocer esto, vamos a tener que conocer un poco de la coyuntura, como mencionas. El siguiente, por favor. Ya, a ver, para explicar un poco la coyuntura y cómo la vemos actualmente. ¿Qué es lo que estamos viendo a nivel mundial? Una política monetaria más estricta, más restrictiva, más contractiva. Estamos viendo alzas de tasas tanto en Estados Unidos, con una subida de 50 puntos que no se veía desde el 2003. Estamos viendo el Banco Central Europeo que también está empezando a subir la tasa. Todavía no la ha subido, pero la va a subir probablemente en la segunda mitad del año. El Banco Central de Inglaterra también ha empezado a subir la tasa ya. Está en un 1%, igual que Estados Unidos. Entonces, hasta esto podemos ver que va a haber una política más restrictiva y esto lo que termina haciendo es que termina reduciendo el precio de los valores que vamos a terminar comprando, porque esta tasa que aumenta es la tasa libre de riesgo que estaría aumentando en Estados Unidos y a nivel mundial. Entonces, esto como costo de oportunidad va a significar una mayor pérdida en el valor que vamos a tener dentro de los activos, por un lado, y por otro lado vamos a tener un mayor costo del apalancamiento de las compañías. Entonces, por ambos lados vamos a ver un golpe dentro de la valoración de las compañías. Esto podría tener un efecto negativo en el corto plazo, mediano plazo incluso. Después les voy a comentar cuál es el efecto en particular, pero dentro de todo esto es algo de lo que ya está sopesando el mercado. Sobre esto está la guerra en Ucrania, la invasión que tuvo Rusia sobre Ucrania y la persistente inflación que se ha combinado junto con la guerra para frenar el crecimiento mundial. Porque a la vez, tanto Rusia como Ucrania son grandes exportadores tanto de alimentos como energía. Y esos son los dos principales componentes de la inflación, sobre todo la inflación importada. Entonces, esto es lo que termina haciendo que muchos de los bancos centrales hayan modificado sus discursos y volverse mucho más hawkish, mucho más contractivos. A nivel internacional y a nivel local también hemos visto una modificación del discurso debido a esto. No se espera una recesión mundial en el 2022, pero sí se espera que vaya a haber una desaceleración bastante fuerte en este año y probablemente sí pudiera haber una mayor posibilidad de una recesión en el próximo año. Según las casas de bolsa, están entre 25 y 30% más o menos de que el mercado estadounidense, por ejemplo, tenga una recesión en los próximos 2 años. Entonces, esa es una de las cosas que también sopesa el mercado. Después de eso están las restricciones sobre los suministros, que es básicamente debido a los confinamientos en China. Vemos que la política cero COVID, que ha sido de las más duras a nivel mundial, por el momento ha reducido su impacto. Ya Shanghái ha vuelto a reabrir nuevamente. Igual las personas tienen que hacer cuarentena hasta que pasen 14 días para poder nuevamente salir a las calles. Entonces todavía no es que se haya reactivado totalmente la ciudad, pero por el momento pueden gozar de cierta libertad, ¿no? Esto después de 3 días de no presentar nuevos casos en toda la ciudad. Entonces es bastante complicado, pero lo han logrado hasta el momento. Vemos de todas maneras una volatilidad que continúa para este segundo trimestre. Esto por el lado de los, viendo el lado de equity principalmente, justamente por la política monetaria, por la guerra en Ucrania y la persistente inflación y la restricción de los suministros, ¿no? Entonces todo esto va a terminar golpeando el equity. Tenemos que ver qué tan duro puede ser el golpe, si ya se ha sopesado gran parte del golpe, cómo ha históricamente influido ese tipo de variables sobre los mercados. Eso lo vamos a comentar un poquito más adelante. Bueno, ya. Ahora, vamos a hablar acerca de cómo mapear este tipo de perspectivas, ¿ya? Que es algo que les va a ayudar bastante en su análisis. Hay 3 formas o 3 calificaciones. Underweight, que es pensar que algo va a caer, entonces tú bajas tu ponderación ahí. Neutral, que dices probablemente no se mueva mucho, se estanque. Y overweight es ponerle más peso a un sector en particular.
La parte verde se llama Main Asset Classes, que son los principales tipos de activos en los cuales una persona puede invertir. Equity va haciendo las acciones y lo que vemos ahí es una recalibración del outlook de las ganancias. El reporte del primer trimestre, muchas de las acciones o de las empresas han mencionado como principales problemas la inflación elevada y aumentos en las tasas de referencia que podrían generar pérdidas a niveles corto y mediano plazo, ¿no? Justamente lo hemos visto también en en los últimos reportes de las empresas de consumo, como Target o Walmart. Target el día de ayer, Walmart hace 2 días, reportando resultados negativos, justamente por mayores presiones. Walmart cayó más de 11% y Target más de 22%, únicamente por el tema de la inflación, que fue lo que ellos citaron. Duration, que se refiere principalmente a los bonos, en donde una alta inflación y una retórica hawkish alimenta tasas más altas, hay una posibilidad de recesión que va a generar un golpe sobre las tasas, entonces esto puede hacer que sean mucho menos rentables en mediano plazo. Por el lado del crédito, sí vemos mayores spread de tasas que generan mayor apreciación de los créditos. En este caso, lo que vemos principalmente es la tasa activa versus la tasa pasiva. La tasa activa tiende a aumentar cuando sube la tasa de los bancos centrales, la tasa FED en este caso, y la tasa de los depósitos lo hace en mucho menor medida. Entonces, el spread termina por ampliarse a largo plazo. Otro análisis importante es verlo por el lado geográfico. Lo más importante es Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Japón, mercados emergentes. Estados Unidos tiene cierta mejoría versus otros mercados como el europeo, principalmente porque si vemos en la inflación en particular, la inflación de Estados Unidos está basada no en la inflación importada, en precios de energía o en precios de alimentos, sino está basada en el alto consumo que están teniendo por parte de los consumidores locales. Es decir, su inflación más que nada es local, es porque mucha gente está comprando, están comprando mucho y eso impulsa que los precios suban. Entonces, por ese lado estamos viendo que su inflación es básicamente por el lado de los consumidores, mientras que en el lado de Europa y mercados europeos, bueno, mercados internacionales, estamos viendo que el impacto básicamente es por el tema de la energía y de los alimentos. El caso, por ejemplo, particularmente el Reino Unido, estamos viendo que el principal golpe está siendo la subida de los precios de la energía. ¿Por qué? Porque ellos importan una buena parte de energía, de gas y de petróleo por el lado de Rusia, ¿no? Y hay otros mercados de Europa Central que requieren no solamente de los commodities de energía, sino también de agricultura que provenían de Ucrania y que provenían también de Rusia, ¿no? Por la cadena de suministros que está mucho más cercana a Rusia de lo que está Estados Unidos. Como Estados Unidos produce energía y también es uno de las tierras más fértiles a nivel mundial, no tiene mucho problema por el lado de los commodities de alimentos ni energía. Entonces, por ese lado, Estados Unidos está un poco más tranquilo, digamos, que Europa. Es por eso que se sobrepondera Estados Unidos versus Europa. Entonces, cuando uno te empieza a invertir, puede empezar a invertir y decir, ok, tal vez invertir en bonos no sea el momento por ahora, tal vez equity podría ser, tal vez acciones relacionadas con el sector crediticio podrían ser, Estados Unidos está sobreponderado versus Europa, por ahí ya se pueden dar una idea de qué mercados pueden ir apuntando, ¿no? Es justamente ese top-down que uno tiene que empezar a hacer. Primero empieza a hablar de los asset classes, luego empieza de la geografía y luego va a sector por sector. Ahora si seguimos y lo vemos por currencies, de hecho, el análisis es que el dólar va a terminar siendo fortalecido justamente por el aumento de las tasas de interés. Cuando se aumenta la tasa de interés, esto lo que termina haciendo es generar un crecimiento dentro de los principales currencies. Esto es lo que hace que el dólar haya crecido versus los pares latinoamericanos, versus los pares mundiales. El dólar es la moneda que más se ha apreciado en lo que va del año dentro de los mercados desarrollados, justamente por esta razón en particular. Por la subida de tasas que está siendo bastante anticipada por los mercados. Anticipa 7 subidas todavía, de más de las 3 ya que ha subido la Fed hasta ahora en lo que va del año. Entonces, por eso vemos que el dólar tendría una mejor rentabilidad que las otras monedas, lo cual termina haciendo que las empresas locales o las empresas domésticas en Estados Unidos tengan un mejor ingreso que las que exportan, porque las que exportan reciben ingresos en otras monedas, en euros o en yenes, en yuanes. Entonces, las que producen y venden en Estados Unidos, como ganan dólares, van a ganar un activo que va a valer más versus las que van a ganar yenes o euros o soles, podría ser, o alguna otra moneda que sí se ha depreciado en lo que va del año, ¿no? Entonces, por ahí podemos ver ya una mejor, em, por ahí podemos tomar un panorama y poder más o menos sesgar hacia dónde queremos ir, hacia qué mercado podemos escoger, ¿no? Igual hay muchas otras formas de verlo dentro de los bonos,
dentro del mismo análisis de monedas o de equities, formas en las que podemos llegar a diferentes análisis. Esto es algo de lo que nosotros esperamos compartir con ustedes y que ustedes más o menos se vayan enterando sobre hasta qué podríamos apuntar, ¿no? Ahora vamos a ir un poco más adentro sobre el mercado estadounidense. Por favor. Ya, ahora, hablando ya un poco de los activos en los que vamos a empezar a invertir, tenemos que pensar en cómo vamos a reducir el riesgo y cómo lo vamos a diversificar dentro de los activos que hemos escogido. Ahora, hablando de acciones, bonos y análisis mixto, la forma en la que uno puede diversificar es principalmente por industria o sector, es decir, empresas que tengan, empresas que puedan estar dentro de diferentes industrias, puedes tener algo tecnológico, pero sin embargo hay un lado growth que se ve afectado por la subida de tasas, entonces entras en algo value, puede ser algo de energía, entonces está sesgado no solamente al sector tecnológico, sino también al sector petrolero, dado el alto rendimiento que tienen los commodities por el momento, te diversificas un poco más y entras por el lado de las financieras, las que sí se benefician por un aumento de tasas en el mediano y largo plazo. Entonces, por ahí puedes ir sobreponderando un efecto que puede ser la subida de tasas, que a corto plazo te puede afectar por el lado de growth, pero a largo plazo puede crecer por el lado de las financieras. Por tamaño de capitalización de mercado, dado que las empresas pequeñas son las que mejor rentabilidad tienen, entonces, para poder reducir el riesgo, tú inviertas también en otra acción que pueda tener una mayor capitalización, es decir, que sea más grande. Entonces, puedes invertir en una acción como Etsy, como mencionaba Jorge, y también puedes invertir en Microsoft, que es una empresa mucho más grande, que tiene mucha menos volatilidad en el mercado, que está 30% por debajo de sus máximos, entonces también tiene cierta rentabilidad a la que uno puede buscar obtener, pero que va a demorar en el tiempo, porque es más grande y es más difícil que rentabilice sobre ya las altas ganancias que tiene. Por el lado de los bonos, integrar bonos de varios emisores, como bonos del Tesoro, bonos municipales, corporativos, de esa manera hay diferentes riesgos. No es lo mismo el movimiento de un bono soberano que de un bono corporativo, dado que el bono corporativo normalmente tiene mucho mayor riesgo. La calidad crediticia, en donde ya podemos ver el riesgo crediticio de pago de algún bono en particular, de alguna empresa en particular. Acá vamos a estar analizando variables como el flujo de caja que tienen las diferentes empresas, la caja en general que pueden tener las empresas en un momento en particular, que les va a permitir realizar pagos del bono, o algunas otras empresas que puede ser un poco más difícil, un poco más complicado que lleguen a los pagos de los bonos y que podrían hacer que tengan una tasa mucho más alta, ¿no? Y que sean más riesgosas. Luego la madurez, que es combinar bonos de distintos plazos, bonos que pueden ser 2022-2023, bonos que sean más a mediano o a largo plazo. De esta manera no te ves afectado por un movimiento en particular de una tasa en el corto, mediano y largo plazo, dado que vemos un movimiento de tasas bastante fuerte. Justamente hemos visto la inversión de varias tasas entre el 2 y el 10 años, 5 y 30 años en el corto plazo. Esto básicamente por el movimiento que estamos viendo en el crecimiento posible de Estados Unidos, que podría caer en una posible recesión. Algo que es ya mixto es por el lado geográfico, en donde se incorporan acciones y bonos de todo el mundo, dado que tienes riesgos no solamente por la subida de tasas de la Fed en Estados Unidos, sino puedes tener acciones relacionadas con un mercado que no está subiendo tasas, sino que las paraliza o incluso las reduce, como el mercado chino, que en las últimas sesiones el año pasado estuvo reduciendo la tasa y este año lo ha paralizado. Entonces, no es un mercado que vaya a ser restrictivo a nivel Fondo Monetario, sino más que nada vamos a ver un mercado que podría ser un poco más benigno con las acciones, justamente porque ha venido de una desaceleración bastante fuerte en el 2021. Entonces, de esa manera podemos diversificar en diferentes geografías. Y bueno, activo pasivo, que es algo que ya nos había comentado Jorge, acerca sobre si vamos a invertir en ETFs que están indexados, es decir, ETFs que busquen simplemente replicar un índice, o ETFs que sean activos, que sean, por ejemplo, los de Katie Wood, que son básicamente siguen una modalidad growth, tienen varios cambios, rotan con bastante frecuencia, ¿no? Entonces, de esa manera podemos también diversificar en el caso de los ETFs. Siguiente, por favor. Ya, vamos a hablar de casos en concreto, entonces. Vamos a hablar de la diversificación de un portafolio, que puede ser conservador, balanceado, puede ser de crecimiento agresivo. El caso de las acciones, de un portafolio conservador, va a estar concentrado básicamente en bonos, y bueno, short-term investments, que básicamente son papeles de corto plazo, menores de un año. Estos papeles
en sus mejores 12 meses logran tener una rentabilidad de 31%. De sus mejores 12 meses en lo que son desde el 1926 hasta el 2015. Ellos han tenido en sus mejores 12 meses 31%. Las de crecimiento agresivo que están al otro lado del espectro han tenido 136%. Es decir, si tú inviertes en el lado conservador, en tus mejores 12 meses de un gran periodo de tiempo podrías haber tenido 31%. Mientras que el de crecimiento agresivo hubieras tenido 136%. La diferencia es grande, pero justamente la volatilidad también es grande. En tu mayor caída solamente caes 17% por el lado conservador, mientras que el crecimiento agresivo, la caída puede ser de más de 60%, más de la mitad de tu portafolio total. Como vemos las acciones, ahorita el Nasdaq, por ejemplo, desde sus máximos está más de 20% abajo. Entonces, solamente en menos de un año podrías haber tenido mayores pérdidas que el portafolio conservador. Entonces, de esa manera podemos darnos una idea de qué tipo de portafolio uno puede estar buscando obtener o está buscando llegar, ¿no? ¿Cuál es su portafolio adecuado? Si sobreponderamos estas dos, para los mejores 20 años, el crecimiento ya es un poco más homogéneo, el crecimiento agresivo es de 16%, mientras que el conservador es de 11%. Todavía hay una diferencia, pero es mucho menor. Entonces, a largo plazo, sí vamos a ver que esta diferencia o que esta rentabilidad va a ser menor, va a terminar siendo de todas maneras positiva. Desde el 26 hasta la fecha, hasta el 2015, perdón, los peores 20 años igual la rentabilidad terminó siendo positiva. Levemente ha ganado el conservador, por varias crisis que hemos visto en los últimos años, principalmente por la de 2008, que se volteó esta figura, pero dentro de todo podemos ver que a largo plazo el mercado va a terminar siendo rentable. La idea es un poco buscar en qué tipo de portafolio uno debería estar invertido, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Ok, en esta figura no se nota mucho, pero les voy a comentar en particular qué es lo que se puede notar, que son los retornos anualizados de diferentes estrategias. De hecho, la estrategia que más rentabiliza es la growth, la large cap growth, que es invertir en empresas grandes que sean growth. Las empresas growth son las que tienen, son las de nuevas tendencias, las ubicadas principalmente en el sector tecnológico y que van a tener altas rentabilidades porque están invirtiendo en algo nuevo, en algo interesante. Aquí está Tesla, aquí está Amazon, aquí está Netflix en su momento, aquí estuvo Microsoft en su momento, Facebook en su momento, todavía, pero digamos, ya no son la razón de la estrategia growth. Son las que más rentabilidad han tenido en los últimos 20 años en particular. Han tenido años muy malos, como el 2002, que fue un año en el que cayeron 27%, el año 2008, perdón, en el que cayeron más de 38%. Entonces, han tenido años malos, pero en particular la estrategia es la más positiva, teniendo 12% anualizado. Entonces, podemos tener años muy malos, pero si sobreponderamos esto a largo plazo, vamos a ver que las estrategias ubicadas sobre las acciones growth van a ser al final las más rentables. Y ni siquiera son las acciones más riesgosas. Si lo vemos por la estrategia, las más riesgosas son las REITs, básicamente por la crisis de 2008-2009, las small y mid caps, que son las empresas del Russell 2500, es decir, empresas pequeñas y medianas que están entrando a una nueva tendencia, que pueden ser mucho más volátiles porque pueden tener problemas operativos, no necesariamente coyuntura. En el caso de las growth sí es más que nada coyuntura. Entonces, a largo plazo sí vemos que desde el 2002, en donde ya se aplicó una crisis, el 2008, donde hubo otra crisis, y el 2020, donde hubo otra crisis, aún así las large cap growth han sido de las más rentables. Entonces, eso como para darles una idea de que incluso si uno es conservador o moderado, puede ver caídas muy fuertes de un portafolio, el cual el cual puede manejar, pero si vemos el histórico, al final las rentabilidades van a terminar siendo positivas si uno invierte en la seguridad, o sea, de los papeles, ¿no? En papeles que sean large cap, en este caso, que sean empresas solventes, grandes, y que tengan un flujo de caja positivo, entonces va a ser bien difícil que logren, o sea, que tengan una pérdida o que quiebren, digamos, como la misma Microsoft, o la misma Facebook, Apple incluso, o Google, que pueden tener malos trimestres, pero al final terminan recuperándose, ¿no? Junto con el mercado. Ahora, ¿cuáles son las mejores estrategias actuales? Hemos hablado del 2015, del 2020, 2021. Ahora les voy a hablar del último shock que ocurrió desde el 29 de marzo. Ya, ok. A ver, ¿qué es lo que ocurrió desde el 29 de marzo? Desde el 29 de marzo hemos visto una caída bastante fuerte en el Nasdaq, que ya está menos 18, menos 19% desde solamente el 29 de marzo. Mientras que vemos que hay una sobreponderación de las acciones value, de las acciones energéticas y básicamente, o sea, Japón un poquito, pero en general básicamente esos son los dos sectores, ¿no? Estamos viendo un efecto que es bastante distinto de las últimas crisis, de las 2001,
de la crisis del 2008, incluso de la crisis del coronavirus, estamos viendo que hay un efecto en el cual value está sobreponderándose sobre growth. ¿Por qué la naturaleza es distinta ahora? Si vemos el gráfico de la derecha, básicamente esta naturaleza es distinta porque si bien normalmente la inflación y el crecimiento iban juntos, es decir, cuando la economía crece mucho, la inflación tiende a subir. Cuando la tasa sube, la inflación baja, el crecimiento baja. Entonces, normalmente esas dos, tanto inflación como crecimiento, van casi de la mano. A diferencia de algunos puntos en particular, algunas crisis en particular, normalmente van de la mano. Sin embargo, ahora estamos viendo que el crecimiento de Estados Unidos ya se ha empezado a acelerar, mientras que la inflación ha continuado subiendo, ¿no? Casi 8% ya. Entonces, básicamente la razón en la cual la estrategia ha cambiado y por la cual lo que se sobrepondera más es value versus growth, es decir, las acciones value entre las acciones growth, lo que está con mayor crecimiento, es justamente por esta diferencia, este spread o esta abertura que ha habido entre la variable crecimiento y la variable inflación. Entonces, justamente lo que vamos a tratar de comentarles ahora es que si bien estas estrategias growth han funcionado en en los últimos años, en las últimas crisis, en los últimos 20 años, y si bien veíamos que el portafolio conservador estaba más o menos a la par del portafolio de crecimiento, ahora vamos a ver que podría haber un cambio de la historia, es decir, un cambio en el cual las acciones value van a tener una mejor rentabilidad que las growth. Ya lo han estado demostrando y probablemente esta figura continúe en lo que continúa del año, mientras la inflación continúe crecimiento o por lo menos sobre los estimados de la Fed. La Fed tenía desde antes un máximo de la tasa de inflación de 2%, incluso más conservadora que la nuestra, que es de 1 a 3. Entonces, hasta que puedan ver controlada la inflación, es muy probable que esa tendencia de estas nuevas estrategias continúe, ¿no? Y veamos que energía continúe siendo positivo durante el año, que value continúe sobre growth, es decir, positivo sobre growth durante el año. Ya, ahora, para comentarles un poco sobre qué es lo que ha estado ocurriendo en los mercados, el cuadrante de la derecha hacia abajo, este cuadrante justamente es value sobre growth. Lo que nos está diciendo este gráfico es cómo sobreponderas una estrategia versus la tasa de interés de los bonos de 10 años de Estados Unidos, que ya están en 3%. Si estás abajo a la derecha, quiere decir que tú estás rentabilizando más que la tasa libre de riesgo, que es la de Estados Unidos. Entonces, todo lo que está abajo a la derecha es lo que vale la pena invertir ahorita. ¿Por qué? Porque eso está rentabilizando más allá de lo que ha estado rentabilizando la tasa libre de riesgo, que es la de Estados Unidos, 10 años. Entonces, value sobre growth está ahí. ¿Por qué? Porque justamente tiene una rentabilidad que es más alta versus la tasa de los 10 años de Estados Unidos y funciona como hedge. ¿Por qué? Porque cuando todo lo demás sube, esa estrategia va a empezar a subir en mayor velocidad. Entonces, es una forma de coberturarte frente al riesgo que es frente al riesgo que es la caída de los mercados, ¿no? Mercados que han caído en gran fuerza, con gran fuerza ayer, que caen un poco hoy. Cuando alguien quiere coberturarse, tiene que buscar un activo o algún fundamento, estrategia que está en contra de la caída, es decir, que invierte en el inverso de la caída o que por alguna razón pueda aguantar la caída. ¿Qué es lo que ha aguantado la caída? No solamente value growth, sino cash, USD versus la moneda del franco suizo versus la moneda de Noruega versus la moneda canadiense versus la moneda de Nueva Zelanda versus en general las monedas. De las que mejor les ha ido han sido en general al valor de la moneda del dólar estadounidense versus las demás monedas. Si vemos en lo que está el primer cuadrante, que es arriba a la izquierda, casi todas las que están ahí, que están negativas, o que están por debajo del bono de 10 años, son euros sobre dólar, o monedas emergentes sobre dólar, o monedas de algún punto en particular sobre el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar es lo que más rentabilidad ha tenido justamente por la subida de las tasas. Entonces, nuevamente, estamos hablando de acciones value, que son acciones que tienen ingresos domésticos, por lo general dentro de Estados Unidos, dentro de los sectores farmacéutico, financiero y de energía, un poco también las rate o las inmobiliarias, que tienen una mejor rentabilidad que las que growth han tenido durante el año y que por tener ingresos domésticos van a poder tener ingresos mayores que las demás, que sus contrapartes, ¿no? A la vez estamos viendo también, y después les voy a comentar un poco sobre el cash como estrategia, es decir, los dólares como estrategia, ¿no? El dólar ha sido una buena cobertura contra la continuación de la deceleración cíclica de las tasas, con las tasas ya más altas, ¿no? Sobre el 3%, que era uno de sus límites psicológicos más esperados. Siguiente, por favor. Ya, ahora les voy a hablar en particular de la liquidez, es decir, mantener un porcentaje dentro de los dólares. Hemos hablado ya
de cuál es la mayor estrategia para poder diluir un poco el riesgo. El riesgo ahora básicamente es la subida de las tasas de los bonos, lo cual termina haciendo que todo el equity caiga. Entonces, si uno quiere invertir en equity, tiene que buscar algo que sea más defensivo. E incluso si no necesitas o no deseas invertir en equity, quieres invertir en algo que sea defensivo frente a la caída de los mercados. Entonces, para esto, tú tienes que invertir en algo que está recuperándose mientras todo lo demás cae, y eso justamente es value a grandes rasgos, es esta estrategia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar impulsando ahora, pero eso para los tolerantes y moderados. Ahora vamos a hablar dentro de una estrategia que incluye también dólares, que es algo más conservador, porque bueno, es lo más líquido que hay, ¿no? Los papeles a corto plazo o dólares en este caso. Ya. Ahora, ¿cómo se le llama esa estrategia? Normalmente se le conoce como cash is king, en el cual se busca que por lo menos el 5% de tu portafolio se quede en efectivo. Entonces, si, digamos, la bolsa cae en 10%, tu portafolio, si está en lo mismo en la bolsa, no va a caer 10%, probablemente caiga 9, 9.5 porque tienes un porcentaje en cash. Si tú tienes el 20% de tu cartera en cash, quiere decir que no vas a caer 10%, sino vas a caer 8%. Si tienes más, tu caída va a ser menor. Entonces, al final es una manera de diversificar también el riesgo, ¿no? Si uno no tiene mucho conocimiento sobre las coyunturas, o bueno, el movimiento de los mercados a veces es tan brutal que es difícil poder mantener las inversiones, una opción también es mantenerlo dentro de cash. Es una opción de inversión también. No es no invertir, sino es buscar el momento en el cual vas a invertir, pero igual estás coberturándote frente a una caída de los mercados porque cuando la tasa sube, el valor de los dólares sube. Entonces, por ese lado también puedes recuperar en parte, ¿no? Por la subida del valor del tipo de cambio en este caso. Ahora, un informe de Capgemini World Health del 2019 mostró que las personas que tienen al menos $1 millón mantienen alrededor del 28% de su cartera en efectivo, en promedio. Entonces, más o menos entre 28 y 30% es algo mucho más allá de lo recomendable. Es para personas que pueden tener un porcentaje defensivo frente a caídas del mercado. Entre 10 y 20% debería ser lo más común, lo que más se le recomienda a los clientes. Entonces, si bien no rentabilizas en los buenos días, en los malos días no vas a tener caídas muy fuertes, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Muy bien, vamos a hablar de las carteras que pueden tener entre un 0 hasta un 50% en efectivo. Un portafolio 1 que tiene 0% de efectivo tiene un retorno anual ajustado por inflación de 6%, con una desviación estándar de 15%, que es el riesgo. En su mejor año va a tener una rentabilidad del 23%, del 38%, perdón, y en su peor año va a tener una caída del 37%. Es decir, si comparamos, si tuvieras el mejor y el peor año consecutivamente, tu rentabilidad sería 0.8. En el caso del portafolio 6, el otro lado es 50% de efectivo, aquí el retorno sería 4%, la desviación de 8, el mejor año sería 23% y el peor 18%. Es decir, el promedio 4.9% sería tu rentabilidad si tuvieras el mejor año y el peor año siendo el siguiente, ¿no? Entonces, por ese lado vemos que el efecto de tener más efectivo al final puede ser más rentable. No solamente menores pérdidas, sino que estas menores pérdidas pueden incluso ser mayores a las ganancias que podrías haber dejado de ganar. Entonces, por algún lado, te estás coberturando lo suficiente como para poder tener una rentabilidad mayor a largo plazo. Y en la parte derecha, si en el peor año se hubiera empezado a invertir, empezando con $10.000, si no tuvieras cash, tu portafolio podría haber estado en el peor año, desde el 20 hasta ahora, $6.300. Mientras que si hubieras tenido el 50% en cash, hubieras tenido ahora $8.200. Es decir, la caída es casi la mitad, más o menos, ¿no? Entonces, básicamente lo que queremos mencionar aquí es que no solamente la estrategia de invertir en acciones value, que es bastante buena para tolerantes y moderados, para hedgear o coberturar un poco la subida de las tasas funciona, sino que también mantener un porcentaje en cash es una estrategia bastante buena para clientes que quieren diversificar un poco su riesgo. Es una de las estrategias para diversificar el riesgo y como vemos también es algo que sirve como colchón para posibles caídas del mercado, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera también esto podría ser parte del análisis que hagan ustedes. Siguiente, por favor. Ya. A ver, ¿cómo proyectar la ganancia y las estrategias a largo plazo que se pueden seguir en el mercado? Vamos a hablar un poco particular aquí de la estrategia llamada Buy Tip. Y hay estrategias que son a corto plazo o que parecen ser de corto plazo, que es comprar barato, vender caro, que es lo más conocido dentro de la bolsa. Para eso tienes que buscar las caídas del mercado, pero
digamos, puede caer hoy, tú inviertes, puede mañana seguir cayendo, entonces, ¿qué harías en este caso? Entonces, este buy the dip es una estrategia que, si bien también sigue técnicos, hay que llenarlo de fundamentales, como mencionaba Jorge, porque en este caso tiene que ser importante ver cuál es el valor intrínseco de las acciones, es decir, ver qué tanto flujo pueden tener las acciones, si son sólidas, si tienen ganancias, si son rentables, si tienen buenos márgenes, si se han visto impactados o no por la subida de la inflación. Entonces, teniendo esto en cuenta, puedes saber más o menos cuál puede ser el piso para las acciones y de aquí en adelante hasta dónde podrían recuperar. Esta básicamente es buy the dip, pero más lo ubicamos hacia una inversión hacia largo plazo. Ubicarse en el dip, en una caída en particular por debajo de la tendencia del mercado, por debajo de las estimaciones de crecimiento de la economía y estar en esa posibilidad o en esa estrategia de inversión hasta que el mercado recupere, porque al final igual termina recuperando, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante en el siguiente slide. Ya, lo que está subrayado, bueno, enfocado con un círculo rojo, son las principales caídas del mercado. Si vemos, siempre ha habido caídas en el mercado que han sido relativamente fuertes en algunas ocasiones, ¿no? En 2012, en 2015, 2016 ha habido dos caídas, 2018, 2019, la fuertísima del 2020, una pequeñita del 2021 y ahora la del 2022. El mercado siempre ha tenido caídas, es normal que tenga caídas. Sin embargo, lo más común también es que tengas recuperaciones que incluso pueden llevarlo por sobre la tendencia de largo plazo. Como vemos, ha tenido varias caídas durante el 2016-17 y la del 20, que ha sido brutal, casi 30%, pero a la vez la recuperación ha sido sostenible y bastante rápida en gran parte de estas caídas. Ahora, ha habido diferentes tipos de choques, diferentes tipos de recesiones. Sin embargo, la recuperación del mercado normalmente ha sido sostenida y aunque sea a largo plazo, sí vemos una recuperación general del mercado. Entonces, la idea es, en estas caídas obviamente hay muchas empresas que quiebran, de hecho. Entonces, la idea es invertir en las empresas más sólidas, que puedan mantener perspectivas a largo plazo, proyecciones como Microsoft, como Google, como Amazon, no van a quebrar. Pueden tener malos trimestres, pero no van a quebrar. Entonces, por ese lado, en las growth, por el lado de las value, tenemos acciones financieras, que si bien los bancos pueden tener malos trimestres, normalmente terminan recuperándose, incluso demandas que puedan tener, la verdad es que la mayoría termina recuperándose, Wells Fargo se ha recuperado, Citi se ha recuperado, entonces incluso empresas que han tenido complicaciones desde la crisis del 2008 se han logrado recuperar. Entonces, básicamente, la idea es, puedes comprar el dip, buy the dip, cuando caiga el mercado puedes realizar una compra, pero puede haber más caídas en la siguiente semana, en el siguiente día, el próximo mes. Entonces, la idea es un poco buscar la rentabilidad a largo plazo, buscar mantener la inversión, la estrategia de inversión y mantenerla a largo plazo buscando una mayor rentabilidad, a pesar de que el riesgo, bueno, pueda ser relativamente alto, ¿no? Porque de todas maneras, digamos, para empezar con una estrategia, ya tienes que haber ubicado un porcentaje en cash, un porcentaje que te va a servir como cobertura, que puede ser value sobre growth, un porcentaje sobre las empresas que tú crees que les va a ir bien, posiblemente Microsoft, por ejemplo, o puede ser una empresa de semiconductores como AMD o como Micron, que pueden ser también perspectivas de inversión, o sector energético de las acciones que todavía en petróleo no hayan subido, no hayan llegado a máximos, como muchas que han llegado a máximos. Entonces, diversificas un portafolio, ¿no? Ya tienes tu portafolio más o menos ubicado y lo mantienes a largo plazo esperando una mayor rentabilidad frente a la recuperación del mercado, que eventualmente se va a dar, porque siempre se da. Entonces, de esta manera uno puede empezar a invertir y tener más o menos una idea de a dónde va a ubicarse, ¿no? Entonces, de esta manera más o menos hemos tratado de mapear estrategias y formas en las cuales ustedes pueden ir sobreponderando diferentes tipos de activos, diferentes acciones, incluso bonos o ETFs que les podría servir, ¿no? Si uno quiere ir por value, el IVE o B entilabial o B chica, es básicamente el ETF que se ubica de las value. Este es uno en el que pueden empezar a invertir, justamente sobreponderando las acciones value, teniendo en cuenta que el mercado podría seguir cayendo por el lado growth. Si uno cree que las acciones growth pueden empezar a recuperar ahora, el IBW puede ser una buena estrategia. No vas por una acción, vas por el mercado en total, por la estrategia en general, y siempre manteniendo un porcentaje en cash. De esa manera pueden reducir bastante la volatilidad que puede tener frente a los mercados, ¿no? De esa manera pueden diversificar un poquito el riesgo. Ahora,
esto ya es un poco para comentarles sobre las estrategias en particular que uno puede seguir invirtiendo en diferentes mercados, ¿no? Esto ya es algo, un bonus, digamos. Tomando en cuenta países de Estados Unidos, Alemania, China, Reino Unido, Japón y Francia, desde el 72 hasta la fecha, ¿cuáles son los mercados que más rentabilidad han dado? Estados Unidos da un 7.5 anual, Alemania 6.7, China 10.5, Gran Bretaña 5.2, Japón 4 y Francia 4.3. Si le quitamos la inflación a esta rentabilidad anualizada en los mercados, Estados Unidos nos da 4.24, Alemania 4.33, China 5.6, Reino Unido 2.65, Japón 1.16 y Francia 0.06. Esto lo que nos da es cómo van a ir creciendo los mercados, o cómo históricamente han ido creciendo los mercados. Hay tasas que son exorbitantes, muy altas a nivel anual, pero si lo analizamos vemos una rentabilidad sostenida bastante buena, que igual te puede terminar siendo bastante positiva, ¿no? Ahora, esta rentabilidad, como les digo, ya es quitándole la inflación promedio, entonces uno neto podría sacar 4% con Estados Unidos, 4.3% con Alemania, un poquito más con China, y acá depende de qué mercados uno vea con mayores riesgos, porque de hecho China tiene más riesgo, porque es un mercado emergente a pesar de todo, versus las economías desarrolladas. Alemania está dentro de la crisis de suministros y de energía, entonces por ese lado puede tener un resultado negativo. Estados Unidos no se ve tan impactada por estas dos coyunturas, por lo cual puede estar un poquito más abajo, pero con un riesgo mucho más bajo, ¿no? Entonces, acá es una estrategia como para decirle a los clientes, si quieres algo un poco más riesgoso, un poco más movido, que te pueda dar más rentabilidad, puedes ir con China, puedes ir con un activo europeo. Si quieres algo un poco más tranquilo, puede ser Estados Unidos, que tiene menos riesgo, ¿no? En los últimos años, incluso a pesar de la caída que ha tenido ya el mercado en estas últimas semanas. Ok, bueno, eso sería con respecto a la presentación que teníamos para ustedes. Ahora vamos a estar revisando preguntas para poder responderlas en lo que va de la tarde-noche. Posteriormente, si es que quedasen más preguntas, ya las podríamos ir resolviendo de manera interna o al correo, ¿no? Ok, listo. Gracias, César, por la presentación, ahí por complementarnos bien con la parte un poco más técnica y de estrategia. Igual ya saben que para cualquier consulta que tengan, ahí está la información del contacto. Pueden escribirnos al correo de asesoría @renta4.e. Igual, cada uno de ustedes en la plataforma web, como les comenté, van a poder tener acceso a ver quién es su asesor de inversiones, con toda confianza darles una llamada, darnos un WhatsApp y ahí ir agendando asesorías. Las asesorías siempre que podamos son gratuitas. Y un poquito para poder poner en práctica este perfilamiento del riesgo de inversión que cada uno de nosotros tenemos. De todos modos, para poder responder unas 3 o 4 preguntas que veo por ahí, bueno, porque son varias, pero para poder ir viendo algunas, voy a leer un par. César, te paso una a ti primero para que respondas, luego respondo a la siguiente yo. ¿Te parece? Lo hemos... Dale, dale. Ok, listo. Acá hay una que dice, ¿qué tiempo se proyecta en que se va a prolongar la inflación en Estados Unidos aproximadamente? Ya, normalmente las subidas de las tasas, o sea, las subidas de las tasas de la Fed para que surtan efecto en los mercados, tenemos que esperar varios meses, alrededor de 3 o 4. Entonces, la subida de las tasas a 1% todavía no las estamos viendo en el mercado. Probablemente o sea, por el lado macroeconómico, es decir, que pueden frenar un poco el consumo, que es justamente el desafío, ¿no? El punto. Para esto vamos a tener que esperar por lo menos algunos meses. Entonces, sí, la inflación debería estar empezando a caer en la segunda mitad del año. Probablemente se siga acelerando, o bueno, aumentando a tasas menores en lo que serían mayo, abril y junio. Y en la segunda mitad, ya con el efecto de estas subidas, podríamos ver una menor tasa de la inflación. Ahora, para que se normalice, eso recién va a ser el próximo año. Y esto que sería segundo o tercer trimestre, hasta donde la política de subidas de tasas culmine. ¿Por qué? Porque te espera que llegue 2,75, 3% este año, probablemente 2,50, 2,75, y haya todavía 2 a 3 aumentos más el próximo año, para después que haya una reducción de tasas, en el caso de que se hayan pasado de la mano, digamos, que a veces puede pasar que suben tan rápido que hay que reducir una. Entonces, la tasa se va a normalizar en la segunda mitad del próximo año, pero este año ya debería empezar a desacelerarse. Listo, gracias. Bueno, acá hay otra más que esta la puedo responder yo.
Se puede adquirir productos de renta fija en Renta 4, no lo encuentro en la web. Sí, en la página, bueno, en la plataforma web directamente van a poder contratar lo que es los ETFs y acciones de la Bolsa de Valores de Lima, la Bolsa Americana y 11 bolsas europeas. Y los productos de renta fija aún no están en la misma plataforma. Sí tenemos una mesa de renta fija internacional, Perú, Colombia, Chile y en España, que básicamente se encarga de conseguir estos bonos tanto soberanos, que son bonos emitidos por gobiernos, como bonos corporativos de empresas de diferente calidad crediticia, diferentes tasas, de diferentes periodos. Si quieren información de renta fija en este caso, pueden contactarse con cada uno de los asesores. Y bueno, solicitar la información al correo electrónico. Nosotros les mandamos unos precios indicativos con el precio del bono, bueno, la tasa anualizada que está pagando y el cronograma de pagos de los cupones. Pronto esperemos poder incorporarlo directamente en la plataforma, pero de momento son órdenes por mesa, directamente por el correo electrónico o con el WhatsApp del asesor. Aprovecho que hay otra pregunta aquí hablando de los montos mínimos en los bonos soberanos o corporativos y cómo sería el impacto tributario. Los bonos soberanos y corporativos tienen un tratamiento tributario parecido al de las acciones, siempre y cuando sean bonos locales, peruanos. El impuesto a la renta para las ganancias de capital, es decir, la enajenación de compra y venta del bono, y los cupones, que son los intereses, va a ser del 5%. En el caso de bonos extranjeros, americanos, europeos, van a ser del mismo tratamiento tributario que las acciones, de entre un 8 y un 30% de la ganancia de capital. Y bueno, hay algo que se llama el Pacto Andino, que es un tratado que se tiene con países de la región como por ejemplo Ecuador, Venezuela, Colombia, en el cual bueno, la inversión en ese tipo de productos de renta fija con estos países tiene una eficiencia tributaria del 0%. De hecho, de todos los países que he comentado, obviamente ahorita vemos la posición de Colombia un poco mejor. Hay bonos de alto rendimiento corporativos en Colombia, que como el banco, bueno, el Banco GNB, de Bancolombia, Empresa Pública de Medellín, algunas otras empresas que tienen productos de renta fija que tienen tasas interesantes en dólares y ahorita están pagando, o perdón, están con 0% de descuento por la parte tributaria. Pero eso es un poquito el tratamiento. César, esta para ti. Dice, siendo inversor moderado, mi producto a invertir es el ETF y qué significa que replican los movimientos de los índices, ¿no? Ya, a ver. Como inversor moderado, sí, ETFs podría ser una de las mejores opciones porque estás invirtiendo en acciones, pero en una canasta de acciones en particular. Entonces, no solamente ese riesgo que de alguna acción de que pueda resultar mal o reportar mal, sino de toda la industria. Entonces, de esa manera no te ves tan impactado frente a, por ejemplo, si Netflix reporta mal, telecomunicaciones, que es el sector en el cual se encuentra Netflix, no va a caer tanto como Netflix. Si Netflix cae 30%, telecomunicaciones caería 3 o 4, porque el efecto es menor, ¿no? Entonces, de esa manera puedes diversificar un poco el riesgo si tienes confianza de que el sector de telecomunicaciones se va a recuperar a medio y a largo plazo. Ahora, ¿qué significa que replican los movimientos de los índices? Hay algunos ETFs que son indexados, como el SPY, por ejemplo, que es indexado al SP500, al Standard Poor's 500. Entonces, si el Standard Poor's sube 1%, el SPY va a subir un poquito menos de 1%. Si el Standard Poor's cae 1%, el SPY va a caer un poquito más de 1%, porque hay un costo de adquirir el ETF que está integrado al precio. Entonces, va a tener un movimiento un poquito más movido más hacia abajo, o sea, una ligera caída, producción versus el índice que está replicando, pero básicamente el movimiento es el mismo. 1% sube, el otro 0,90 y tantos, 97, 98. Entonces, no hay tanta diferencia entre uno y otro. Y bueno, la idea es, como inversor moderado, también puedes invertir en acciones o bonos, pero la idea es que dentro del universo de ETFs puedas encontrar la manera de que te rentabilice un poco más para poder diversificar justamente el riesgo de las acciones. Y en el caso de los bonos, también hay ETFs relacionados con los bonos TLT, por ejemplo, de los bonos soberanos, o también otros ETFs que pueden servirte para rentabilizar con bonos corporativos, ¿no? Que son, de hecho, menos riesgosos de lo que es la renta variable y aún así te puede dar una rentabilidad por la apreciación de capital, ¿no? Por el mayor precio. Ok, buenísimo. Aquí hay varias preguntas, algunas repetidas. Ya para ir terminando, César, veo que a nuestros clientes les ha gustado el índice de empresas Value y quieren saber a grosso modo algunos ejemplos de empresas de esta categoría y si es un buen momento para invertir en general en Estados Unidos. Y con eso podríamos concluir.
Ya, a ver, las acciones value son, por ejemplo, Chevron, Exxon dentro del lado energético. Por el lado de las financieras está Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y JP Morgan, que son las cuatro principales. Por el lado también de las acciones farmacéuticas tenemos Abbott, AbbVie, que no son de las biopharma, o sea, no crean nuevos medicamentos necesariamente, tienen nuevas patentes, pero su flujo de ingresos es por los medicamentos ya altamente conocidos que están a nivel, o sea, que se producen y se venden a nivel mundial, ¿no? Entonces, por ese lado están ese tipo de acciones. Por el lado de los REITs o los renta inmobiliaria está SPG, que es Simon Property Group, que es básicamente retailers en Estados Unidos. Está Equinix, que es servidores también dentro de Estados Unidos, básicamente un poco más sector tech, pero igual es una inmobiliaria, entonces también está dentro del ETF. Y el tema con ese ETF particular es que ese tipo de acciones no caen mucho o a veces incluso suben cuando la tasa de los bonos sube, cuando la tasa de referencia de Estados Unidos sube. Cuando esta tasa sube, las financieras a mediano y largo plazo tienden a subir por este mayor spread que indica que pueden ganar un mayor porcentaje por cada préstamo que entreguen, porque el financiamiento es más caro. Como personas va a ser más caro que nos financiemos, pero va a ser más rentable para las empresas. Entonces, por ese lado es que crece. Consumer Staples también es un sector que normalmente se yace en value, entonces también está Walmart, por ejemplo. Ese tipo de ETFs, de acciones están aquí porque son acciones de las cuales, como es consumo masivo, la gente lo va a seguir consumiendo a pesar de que la inflación suba, siempre y cuando la inflación no suba lo suficiente como para impactar los márgenes de las empresas, ¿no? Si la inflación está en 3 o 4%, Walmart traspasa ese 3 o 4% a sus productos y la gente lo va a seguir comprando. Pero como la inflación ha subido en 7 o 8%, el crecimiento es tan alto que tiene que, de alguna manera, asumir una parte Walmart. Y esa parte que asume le golpea los márgenes. Entonces, es por eso que, digamos, no le ha ido tan bien a ese tipo de acciones con una inflación tan alta. Entonces, básicamente, pero bueno, claro, el lado growth se ha visto mucho más golpeado que el lado value. Entonces, de alguna manera es una forma de invertir, ¿no? Que puede ser bastante más rentable igual que las acciones growth, porque igual energía está positivo en el año, de esa manera se aguanta bastante en la caída de los demás sectores. Ahora, la otra parte de la pregunta, que si me la puedes recordar, Jorge, ¿cuál era? Sí, era un buen momento para invertir en Estados Unidos. Ah, correcto, ya. Entonces, en ese sentido, tendría que ser un buen momento, no necesariamente, en particular, para poder invertir, no depende exactamente del mercado, sino un poco de la estrategia que vamos a seguir. La idea es que el mercado americano está 17% abajo, por ejemplo, el Standard & Poor's, y el Nasdaq está un poquito más de 20. Entonces, es buen momento para invertir, sí, si es que encuentras o si es que te hallas con los activos en los cuales deseas empezar a invertir. Acciones value no han caído tanto, entonces no es que tengan que tener un dip muy fuerte, pero son más rentables. ¿Por qué? Porque les va mejor en ese tipo de estructuras o de ese tipo de coyunturas, por lo cual es bueno invertir en ese tipo de acciones ahora. En las acciones growth, el impacto puede continuar, pero son acciones que han caído 30-40% en algún momento del año, ¿no? Amazon, por ejemplo, que es una acción gigantesca, ha caído más de 20%. Facebook el año pasado tuvo un mal trimestre y cayó en el reporte del último trimestre del año pasado más del 30%. Entonces, hay acciones que son gigantescas que igual han caído y que igual un inversor podría encontrar la forma de invertir, o sea, el razonamiento o el fundamento. Entonces, en ese caso depende un poco más de la estrategia que uno esté siguiendo, ¿no? Si invierte en acciones mucho más riesgosas, puede encontrar acciones que han caído 80-90%, que igual pueden tener un porcentaje de subida, o sea, una rentabilidad muy buena, como un riesgo elevadísimo. Luego, si vas por acciones un poco más tranquilas, igual también puedes encontrar las que no hayan caído mucho, no estén muy lejos de máximos, pero que en esta coyuntura les va a ir bastante bien. Nuevamente, Microsoft está 30% por debajo de sus máximos, es una de las mejores acciones growth en las que se podría invertir por el lado del crecimiento del negocio de la nube, que lo compartimos también en el webinar pasado. Entonces, dentro de todo hay empresas que pueden tener un gran valor, ¿no? Como Tesla misma, que está por debajo de $800 y que tiene flujos de ingresos en todas las zonas geográficas o continentes, con excepción de África ahora. Entonces está muy diversificada en términos de ingresos y verticalmente también, porque está incorporando todas las partes del análisis, desde el acero al semiconductor hasta vender el auto. Entonces, como tienen todo eso, los márgenes no se han visto impactados por el tema de la inflación. Entonces, podemos encontrar estas acciones growth que sean bastante buenas, en las que igual también valga la pena invertir, ¿no? Siempre hay algo en lo que invertir, siempre podemos encontrar alguna opción en la cual pudiéramos rentabilizar. Buenísimo, gracias César. Bueno, agradecerte
el webinar, por habernos ilustrado ahí con tu presentación. Gracias a nuestros clientes también por haberse podido conectar. El webinar se ha extendido un poquito más de lo habitual, pero bueno, lo que buscaba este webinar era poder un poquito eh, complementar no solo la parte de estrategia y técnica, sino también poder incluir la parte de asesoramiento. Ya saben, si tienen alguna consulta particular, cada persona es un mundo distinto, un inversor diferente, entonces el equipo de asesoría de Renta 4 está disponible para poder atenderlos. Nuevamente agradecerles por su tiempo y eso sería todo por el webinar del día de hoy. La grabación para los que se hayan conectado un poquito tarde y quieran volver a verla, la estaremos dando mañana por la tarde para que puedan volver a verlo. Y si quieren hacer algún ajuste en su estrategia de inversión, si quieren evaluar su perfil de riesgo y conocerlo desde ya, nos pueden contactar para poder determinarlo y conversar. Así que esto sería todo. Gracias, César. Y bueno, recuerden que el peor riesgo es no estar invertido. Hasta pronto. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Hasta tu próxima oportunidad. Cuídense.